nuestro más profundo agradecimiento a Comtelca y a Sabad, a Lizania y a Selim por el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias y estamos por aquí al pendiente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, con eso concluimos las palabras de apertura del evento y ahora empezamos con la primera presentación que está a cargo de Nicolás Antoniello. Él nos va a hablar sobre haciendo seguro nuestro Internet, amenazas y posibles soluciones del DNS. Adelante, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, buenos días a todos y a todas. La idea es, como mencionaba Rodrigo, hacer una presentación un poco general sobre el tema de seguridad en Internet y en particular el DNS. ¿Sí? Y vamos también a hacer como un repaso rápido de algunos aspectos de funcionamiento del DNS. ¿Sí? La idea es que sea una presentación amena para todos, que todos la puedan seguir sin problemas, sin importar si tienen conocimientos previos de DNS o no. Y también el objetivo es que, como también decía Rodrigo, que todas las preguntas, todas las consultas, comentarios que tengan, los pueden ir haciendo, lo pueden escribir en el chat o pedir la palabra y hacen las preguntas. ¿Sí? No esperen al final de la presentación. Tal vez está bueno que si tienen alguna duda o algo, en algún momento hagan la pregunta en el momento que la tengan y lo podemos ir viendo. Y bueno, y si quedan algunas para luego de la presentación también, ¿sí? Pero anímense a evacuar todas las dudas y preguntas que tengan. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. ¿Sí? El PowerPoint la presentación está en inglés, pero yo lo voy a hacer en español, obviamente. Cuando armé la presentación pensé que podía haber alguien de habla inglesa, pero veo que todos somos todos de habla hispana, así que luego lo que puedo hacer es traducir la presentación y enviárselas o dejárselas disponibles en español para que la tengan ahí. ¿Sí? Entonces vamos a empezar hablando de Internet hoy. ¿Sí? Y esto que parece una especie de slide vacío ahí, que me olvidé de escribirle algo, es a propósito. ¿Sí? La idea es hablar un poco de a qué se enfrenta o a qué nos enfrentamos como usuarios cuando accedemos, por ejemplo, a un sitio web. En este ejemplo hay un navegador ahí, ¿sí? Y vamos a acceder a un sitio web. Entonces escribimos la dirección del sitio web al que queremos acceder. Por ejemplo, a mí me gusta poner ese ejemplo de acceder a mi cuenta bancaria, por ejemplo, para hacer alguna transacción financiera o hacer algún movimiento o simplemente ver mi estado de cuenta. ¿Sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esto tiene mucho que ver después con aspectos de seguridad. ¿Sí? Y el impacto, digamos, de esos aspectos, de esas consideraciones de seguridad sobre ese tipo de servicios, por ejemplo, servicios financieros, ¿sí? es bastante grande y, bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas. Por supuesto que es un ejemplo, existe un sinnúmero más de servicios para los cuales también el aspecto de la seguridad es bastante relevante, y bueno, y existen algunos para los cuales el aspecto de seguridad no es tan relevante, porque la información que se intercambia simplemente de repente no reviste necesidad de que tenga un montón de medidas de seguridad. Pero hay otros servicios como el que les mencionaba que sí. Entonces, le decía, ponemos ahí la dirección, el URL, digamos, del sitio al que queremos acceder en el navegador. ¿Y qué es lo primero que sucede normalmente? Lo primero que sucede ahí es que lo que nosotros estamos escribiendo es un nombre. ¿Sí? Ustedes saben que para interconectarse entre sí, para poder intercambiar, mejor dicho, información entre sí, los dispositivos que están en Internet, ¿sí? Todos nuestros dispositivos necesitan una forma de referenciarlos, una forma única, ¿sí? De ubicarlos en esa red. Eso en Internet se hace mediante la dirección IP, lo que conocemos como dirección IP. Puede ser de una dirección IP versión 4, puede ser una dirección IP versión 6 o ambas. ¿Sí? Pero esa es la forma de identificar en forma única los dispositivos en Internet y en una red en general. Entonces, yo necesito conocer la dirección IP, pero yo estoy escribiendo un nombre. ¿Por qué escribo un nombre y no una dirección IP? Bueno, escribo un nombre y no una dirección IP porque, bueno, alguien
en algún momento se dio cuenta de que para las personas, para nosotros los seres humanos, es más fácil recordar nombres que recordar secuencias de números, ¿sí? Entonces es más fácil recordar un nombre que un número de teléfono, por ejemplo, ¿sí? Para eso existe la agenda telefónica, para traducir un nombre a un número de teléfono, porque los teléfonos, para ubicarse entre sí en la red de telefonía, necesitan el número, no el nombre de la persona. En este caso, en el caso de Internet, es algo similar, ¿sí? Nosotros conocemos el nombre, conocemos los sitios por su nombre, pero tienen una dirección IP asociada, que es lo que realmente necesito. Entonces, existe el equivalente a esa agenda telefónica que hablábamos en el sistema de telefonía. En Internet existe un mecanismo para traducir el nombre a una dirección IP, para asociar un nombre a una dirección IP. Ese mecanismo es lo que conocemos como Sistema de Nombres de Dominio, o DNS, por su sigla en inglés. Entonces, ¿qué es el DNS? Bueno, el DNS es eso, es un mecanismo que asocia y traduce de alguna manera un nombre de dominio a una dirección IP, que es lo que necesitan los dispositivos para establecer esa comunicación entre sí e intercambiar información. Entonces, dicho eso, una definición de DNS, digamos, ¿qué elementos vamos a considerar en general en un sistema que está conectado a una red, ¿sí? Y en general en esta presentación? Bueno, en esta charla. Vamos a ver que tenemos sistemas de correo electrónico, sistemas de calendario, agendas de contactos, bases de datos conectadas que pueden contener información de negocios, bases de datos con información de clientes, bases de datos con información oficial, inventarios, etc. ¿Sí? Tenemos servidores de archivos con, por ejemplo, información financiera, como el ejemplo que mencionaba al principio, documentación interna de las organizaciones, procedimientos, procesos, un montón de información, ¿sí? Tenemos sistemas de control de operaciones, ¿sí? Sistemas de control de equipamiento y sistemas de control para operar esos equipos, sistemas de monitoreo de nuestra infraestructura, sistemas de provisionamiento, cuando tenemos, por ejemplo, un proveedor de servicio de acceso a Internet, ¿sí? Que tiene un montón de clientes, cada vez que ingresa un cliente nuevo, digamos, que el proveedor le tiene que prestar servicio, valga la redundancia, ¿sí? Tiene que pasar por esa fase de provisionamiento, ¿sí? Y bueno, ahí es dar de alta al cliente, y conectar el equipo que, por ejemplo, va en el domicilio del cliente, o activar o habilitar el acceso de un equipo móvil, de un celular, en una red móvil, etc. ¿Sí? Todos esos sistemas de control también en general están conectados o tienen algún punto de conexión con Internet obviamente con las redes privadas, pero en este caso lo que nos va a ocupar es esa posible conexión a una red pública como es Internet. Sistemas de seguridad, ¿sí? Que protegen en general muchas de esas infraestructuras de las que hablamos, manejo de contraseñas, controles de acceso, ¿sí? Quién puede acceder, cuándo se puede acceder, sistemas para control de cambios, VPNs en los casos, bueno, ahora con esto de la pandemia, sí, desde hace un par de años que estamos en esta situación, y que muchos o todos nos movimos a trabajar desde casa, o casi todos, y parte de lo que antes hacíamos en la organización ahora lo hacemos en casa. Muchas de esas organizaciones optaron por generar algún tipo de red privada para interconectar el equipo que ahora está en la casa de las personas, ¿sí? Y no en la oficina, para interconectar ese equipo con la red de la organización, de forma de que ese equipo que ahora está en mi casa opere de la misma manera o en forma similar a cómo operaría si estuviera en la oficina, ¿sí? Con toda la protección y todas las medidas de seguridad y de privacidad que la organización requiera, digamos, ¿sí? Y bueno, sistemas de registro y de auditoría, de auditorías de seguridad, y registro de información de quién accede a los sistemas, etcétera, ¿sí? Y bueno, y yo acá al final puse sentido común y más sentido común, ¿sí? Esto es algo que en materia de seguridad y en materia de protección de los datos de las personas y de la información de las personas y de la actividad de las personas en general en Internet, es algo que siempre hay que tratar de tener sentido común, aplicar el sentido común, digamos, y bueno, no existe una solución única para todo, ¿sí?
El one fits all, en una solución para todo no funciona acá, digamos. Depende de la situación, cuáles son las medidas y acordes a esa situación que uno debería aplicar. Entonces, para repasar un poco más sobre el DNS, al principio ya hablamos de una posible definición, ¿sí? Yendo un poquito más al detalle sobre el sistema de nombres de dominio, dijimos que es el sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP. Todo es como una especie de gran base de datos que no está concentrada, no está en un solo punto, sino que está distribuida, ¿sí? Es una base de datos distribuida, entonces, que traduce nombres de dominio a direcciones IP. Entonces hay más de un administrador de parte de esa base de datos, digamos, la información del DNS, la información contenida en el DNS, si la vemos como un todo, ¿sí? No hay una única entidad que la administre, está dividida esa administración, ¿sí? Entonces, esa administración está distribuida. ¿Cómo le llamamos a cada una de esas divisiones administrativas? Digamos, a cada porción de esa base de datos de DNS que administra una determinada organización, se le llama zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es una zona en el DNS? Bueno, una zona es un espacio del DNS administrado por una determinada organización, ¿sí? Ese espacio normalmente está comprendido por uno o más nombres de dominio, ¿sí? Entonces todos los registros, toda la información asociada a ese o a esos nombres de dominio administrada por una misma entidad constituye lo que llamamos zona. Entonces el DNS, esa base de datos, desde el punto de vista administrativo, vamos a decir que se divide en varias zonas, ¿ok? Lo que puede suceder también es que quien administra una zona, el administrador de una zona, también a su vez puede crear subzonas y delegarle a otros la administración de cada una de esas subzonas, ¿sí? Entonces, la delegación de la administración de una subzona en realidad es una creación de una nueva zona, ¿sí? Que de alguna manera está vinculada con esta zona que generó la delegación, ¿sí? Entonces, la actividad de delegar crea zonas nuevas, ¿sí? Y en general, también esto no está acá en este slide, pero otra palabrita que a veces usamos mucho en el tema de DNS es lo que es una zona padre y una zona hijo, ¿sí? En general, la zona padre es la que delega, y la zona hijo es la nueva zona que se crea, ¿sí? Con esa delegación. O sea, la zona hijo depende de la zona padre y se vincula con la zona padre, y solo con esa zona padre, ¿ok? Desde el punto de vista de los servidores. Desde el punto de vista de los servidores, tenemos básicamente dos tipos de servidores en el sistema de DNS. Lo que llamamos servidores autoritativos y lo que llamamos servidores recursivos, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad de un servidor autoritativo y de un servidor recursivo? Bueno, los servidores autoritativos son los servidores que almacenan la información de la base de datos esa de DNS, digamos. Los servidores en los cuales se almacena la información correspondiente a la zona, a las zonas, ¿sí? Esa asociación, nombre de dominio, dirección IP, nombre de dominio, dirección IP, o sea, todas las asociaciones entre nombres de dominio y direcciones IP correspondientes a una zona, ¿sí? A una determinada zona, se almacenan en un servidor, ¿sí? Puede ser un servidor físico o puede ser un servidor virtual, pero se almacena en un servidor. Esos son los servidores autoritativos, los que tienen la información. Y después está el otro tipo de servidores que se llaman servidores recursivos, ¿sí? O resolvers en inglés. ¿Qué es un servidor recursivo? ¿Cuál es la función de un servidor recursivo? Bueno, la función de un servidor recursivo es encontrar la información, buscar y encontrar la información. ¿Para qué? Para que los clientes, digamos, los dispositivos clientes, no tengan que ser ellos los que buscan la información. Es decir, cuando yo escribo el sitio web al que quiero acceder en mi navegador, y dijimos que el navegador, de alguna manera, tiene que encontrar la dirección IP asociada a ese nombre de dominio para poder efectivamente establecer un intercambio de datos con ese servidor web, en este caso. Bueno, ¿cómo funciona esa resolución? ¿Sí? ¿Cómo encuentra el servidor, cómo encuentra el cliente, perdón, esa dirección IP asociada al nombre de dominio? Bueno, el cliente no va a salir él a buscarla, a preguntarle a los distintos servidores autoritativos hasta que encuentre el servidor autoritativo que tiene la respuesta,
para obtener la respuesta, sino que le va a pasar la pregunta a un servidor recursivo. Él le va a decir, el cliente le va a decir al servidor recursivo, necesito conocer la dirección IP asociada a este nombre de dominio. Ese servidor recursivo va a ser el que busca la respuesta, ¿sí? Enseguida vemos rápidamente cómo hace para encontrar la respuesta, y una vez que ese servidor recursivo tiene la respuesta, se la da al cliente. O sea, el cliente le hace la pregunta, quiero saber la dirección IP asociada a este nombre de dominio, el servidor recursivo busca la respuesta, se la devuelve al cliente. Esta es la dirección IP asociada al dominio que me pediste. Listo. El cliente simplemente le hace la pregunta a un recursivo y recibe la respuesta del recursivo. El recursivo, por su parte, ¿cómo obtiene la respuesta? Bueno, el recursivo, para obtener la respuesta, va a ir consultando, hay lo que se llama un proceso de resolución, ¿sí? A través del cual el servidor recursivo empieza a consultar diferentes servidores autoritativos en toda esa base de datos del DNS hasta encontrar el servidor autoritativo que tiene la respuesta que está buscando. Es decir, hasta encontrar el servidor autoritativo que tiene la dirección IP asociada al nombre de dominio que está buscando. Una vez que lo encuentra, ese servidor autoritativo le devuelve la respuesta al recursivo y el recursivo después le devuelve la respuesta al cliente que la pidió. ¿Ok? Normalmente esa búsqueda, ¿sí? No vamos a hacer un repaso más allá de lo que ya dijimos sobre esa búsqueda, pero sí recordar que la búsqueda en general, cuando el servidor recursivo no tiene ninguna información asociada a esa pregunta que le hicieron, ¿sí? La búsqueda siempre inicia con una consulta del servidor recursivo a lo que llamamos servidores raíz. ¿Qué son los servidores raíz de DNS? Los servidores raíz de DNS, esa base de datos distribuida que es el DNS, ¿sí? Desde el punto de vista de la arquitectura, de cómo está armada esa base de datos, es como un árbol invertido, ¿sí? El árbol normalmente tiene la raíz abajo y después salen las ramas. Esto es un árbol invertido, entonces la raíz de este árbol de DNS está arriba y después vienen todas las ramas hacia abajo, ¿sí? Las ramas, ¿sí? La raíz es lo que se llama servidores raíz, digamos, ¿sí? Y después cada una de las ramas van conteniendo las diferentes zonas con los diferentes nombres de dominio, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando el servidor recursivo no tiene información acerca de lo que le están preguntando, la tiene que salir a buscar, siempre inicia la pregunta consultando al servidor raíz, ¿sí? Y después el servidor raíz le va a decir, ok, yo no tengo esa respuesta, pero sí te puedo decir quién podría tenerla. Entonces el servidor recursivo recibe eso, va y le pregunta a este otro, a su vez puede tener la respuesta o no. Si no la tiene, va a tratar de indicarle quién podría tenerla y así hasta encontrar a quien tenga la respuesta y, bueno, y poderle dar la respuesta al cliente, ¿sí? Esto es un slide que muestra el modelo tradicional, digamos un esquema muy de alto nivel, lo que sería un esquema tradicional de modelo de resolución de DNS, ¿sí? Acá tenemos esto que dice stub aquí, vendría a ser el cliente, ¿sí? La aplicación en el cliente que le hace la consulta al recursivo sobre, quiero saber la dirección IP, por ejemplo, asociada a un determinado nombre de dominio, ¿sí? Luego el recursivo, en sucesivas preguntas a los autoritativos, obtiene la respuesta y finalmente le devuelve la respuesta al cliente, ¿sí? Y bueno, y esto que está acá abajo es un poco también cómo es el esquema de los servidores autoritativos, digamos, que serían de la mitad para la izquierda y de la mitad para la derecha es el servidor recursivo. Entonces acá tenemos a la izquierda un servidor primario, que dice primary server, es el servidor autoritativo primario, ¿sí? En el cual se almacena la información asociada a una determinada zona, ¿sí? Nombres de dominio, asociaciones, nombre de dominio, direcciones IP, ¿sí? Asociadas a una determinada zona. Después pueden haber esquemas donde en realidad el servidor primario no es el único que tiene la información, sino que quien administra, la gente que administra ese servidor primario, genera copias de ese servidor, ¿sí? En vez de tener uno solo y que todos vayan al mismo, ¿sí? Por algunas razones que vamos a ver ahora enseguida, prefiere tener varios, ¿sí? ¿Y cuál es lo único, en grandes rasgos, lo que hay que tener sí o sí en cuenta? Es que, bueno, si yo tengo más de una copia, todas las copias tienen que tener exactamente la misma información. Por eso le llamamos copias, ¿no? Porque si hay una que no tenga exactamente la misma información, bueno, depende si consulto una o consulto otra,
me va a faltar información o voy a tener información que no está. Entonces, si yo tengo, en vez de tener un solo servidor autoritativo para una determinada zona, tengo varios, todos esos tienen la misma información. Entonces, no importa cuál de ellos termine consultando el servidor recursivo, va a poder obtener la información de cualquiera de ellos, ¿sí? Ahora después hablamos enseguida de cuáles son las ventajas de tener copias en vez de tener todo en un solo servidor, ¿ok? Eso desde el lado del servidor de servidores autoritativos. Y del lado del servidor recursivo, bueno, el servidor recursivo es el que consulta el cliente y el que le devuelve la respuesta a los clientes. Y también hay algo que hacen los servidores recursivos que no mencionamos, que es lo siguiente: el servidor recursivo recibe la respuesta, la pregunta del cliente, sale a buscar la respuesta y se la da al cliente. También se guarda esa respuesta, es decir, cuando el servidor recursivo obtiene la respuesta de los servidores autoritativos, además de dársela al cliente, que es su funcionalidad principal, la almacena en memoria. ¿Para qué? Para que si el mismo cliente o otro cliente le vuelven a hacer la misma pregunta, se ahorra de salir a preguntar todo de nuevo, se ahorra de salir a buscarla, porque ya tiene la respuesta, ya la preguntó antes, entonces ya la tiene, entonces se la guarda en memoria. Entonces, si otro cliente le vuelve a hacer la misma pregunta, la saca directamente de la memoria y se la da. Entonces, eso hace el proceso mucho más rápido porque se evita toda la búsqueda, ¿sí? Ahora, eso que se lo guarda en memoria, tampoco se lo guarda para siempre, lo guarda por un tiempo. Pasado ese tiempo, lo elimina de la memoria y si alguien le pregunta lo mismo, no tiene más remedio que salir a buscarlo de nuevo porque lo eliminó de la memoria. Alguien podría preguntar, ok, pero ¿por qué lo elimina de la memoria? ¿Por qué lo elimina de la memoria? Porque si no lo eliminara de la memoria y se lo guardase para siempre, si alguien hace un cambio en un servidor autoritativo, el servidor recursivo nunca más se enteraría de ese cambio, porque lo tiene en memoria y nunca más lo consulta. Entonces, por eso es que se guarda por un tiempo en la memoria y después se elimina, ¿sí? Para que el sistema se adapte a los cambios, las modificaciones en los servidores autoritativos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero ¿qué es esto? ¿En qué consiste esto de tener muchos servidores autoritativos? Ya mencionamos rápidamente que es el administrador de una zona, en vez de concentrar toda la información en un único servidor, la distribuye en varios, todos exactamente con toda la información, todos son una copia exacta de la misma parte de la base de datos, digamos, ¿sí? Y, bueno, de alguna manera, la ventaja que tiene eso es, ya se empieza a ver, digamos, que es distribuir la carga, digamos, en vez de que todos los servidores recursivos consulten a un solo servidor, algunos servidores recursivos podrían consultar uno, otros servidores recursivos podrían consultar otro, ¿sí? Y de esa manera no hay un servidor que tiene que soportar toda la carga de consultas, sino que esa carga se divide entre varios servidores, ¿sí? Entonces eso reduce la carga sobre un servidor, ¿sí? Y además hace a todo el sistema más robusto, porque yo tengo varios lugares donde sacar la información. Si uno de esos servidores, si una de esas copias falla, por ejemplo, y queda desconectada de la red de Internet, no pasa nada, porque tengo más copias. Entonces las otras siguen funcionando y los servidores recursivos van a poder ir a otra de esas que siga funcionando, digamos, ¿sí? Entonces por ese lado le da más robustez al sistema. También lo que sucede es que si yo ubico esas copias en distintos lugares del mundo, en vez de ponerlas todas en un mismo data center, las ubico en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y dejo que la red haga su magia, de alguna manera, digamos, ¿sí? Los servidores recursivos van a terminar accediendo a la copia que tengan más cerca no en términos físicos, sino más cerca en términos de red, ¿sí? No importa en este punto o para esta conversación o para esta charla cómo funciona bien eso, el detalle técnico de eso, pero tengan en cuenta eso. Lo importante es que se queden con esa idea de que finalmente, si yo tengo varias copias de un mismo servidor autoritativo distribuidas en todo el mundo, los servidores recursivos van a poder acceder a la que tengan más cerca. ¿Qué ventajas tiene acceder a la que tengan más cerca? Bueno, es más rápida la resolución. ¿Por qué? Porque el tiempo que demora la información en llegar al servidor autoritativo y en volver al recursivo es menor si está cerca que si está muy lejos, si tiene que recorrer muchos dispositivos de red antes de llegar al destino. Entonces, de esa manera también se aumenta la velocidad de resolución, acercando los servidores autoritativos a los servidores recursivos, ¿sí? Entonces, si tenemos esto de poner múltiples copias, nos da más robustez, porque si una falla, tengo otro que me puede dar la misma información, distribuye la carga,
O sea que no hay un servidor que tenga que soportar toda la carga. No tengo que tener una máquina monstruosa para soportar todas las consultas, sino que puedo tener varias máquinas más pequeñas porque total está todo distribuido, ¿sí? Y tercero, aumento la velocidad acercando el contenido, acercando en este caso los servidores autoritativos a los servidores recursivos, ¿ok? Existe un protocolo para mantener todas esas copias sincronizadas y exactas, ¿sí? Existe un protocolo, está definido por la IETF, por el organismo que define prácticamente todos los protocolos de red vinculados con Internet y con las redes en general. La IETF definió un protocolo, es un protocolo de transferencia de zonas, ¿sí? A través del cual yo tengo un servidor que es el que, digamos, el que administro directamente y en donde genero toda la información para mi zona, toda esa asociación, nombre de dominio, direcciones IP, y después ese protocolo se encarga de mantener todo el resto de las copias sincronizadas con ese. Entonces yo defino uno que lo llamo primario, defino otros que lo llamo secundarios, y los secundarios se mantienen sincronizados automáticamente, sin que yo tenga que entrar y copiar manualmente toda la información, se mantiene todo sincronizado utilizando ese protocolo de transferencia de zonas que tiene la sigla XFR, y bueno, hay ahí si ustedes buscan XFR, protocolo de transferencia de zonas, y van a encontrar seguramente la referencia a la RFC, que es el estándar de la IETF para ese protocolo, ¿sí? Bien. Amenazas al DNS. Ya hicimos un repaso rápido de DNS y hablamos un poco de las ventajas de tener múltiples copias de un servidor. Vamos a hablar rápido entonces ahora de amenazas que sean contra el sistema de nombres de dominio, o sea, para que el sistema de nombre de dominio de alguna manera no funcione, ¿sí? Ataques al sistema de nombre de dominio, o amenazas que no son contra el sistema de nombre de dominio específicamente, sino que se valen del sistema de nombre de dominio, hacen uso del DNS para cometer otro tipo de ataques, ¿sí? Entonces, los ataques relacionados con DNS vamos a decir que son de dos tipos: los que son contra el propio sistema DNS y los que usan el sistema DNS para atacar otro sistema, ¿sí? Entonces, vamos a hablar básicamente de tres grandes grupos de amenazas hoy, ¿sí? Vamos a hablar vamos a definir un poco qué es lo que normalmente conocemos con el nombre de phishing, qué es lo que conocemos con el nombre de malware y qué es lo que conocemos como botnets. ¿Qué es el phishing? Bueno, el phishing, como definición, como dice ahí, es una práctica fraudulenta que básicamente consiste en enviar correos electrónicos a las víctimas, a las potenciales víctimas, ¿sí? Y esos correos electrónicos van a tratar de convencer a la víctima de que son correos legítimos, digamos, ¿sí? Que vienen de organizaciones con buena reputación, ¿sí? Y el objetivo de eso, el objetivo de convencer a los receptores a las víctimas de los receptores de esos correos electrónicos, es inducirlos, ¿sí? A que o bien divulguen algún tipo de información personal, o bien simplemente accedan a un sitio. Entonces acá empieza el problema, ¿no? Porque si a mí me envían un correo pidiéndome, dicen que ser, no sé, Google, ¿sí? O Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o cualquiera de estas redes sociales o sistemas o servicios que mucha gente utiliza, ¿sí? Entonces, si yo envío un correo a alguien diciéndole, soy Google, y por un problema de seguridad que tuvimos, te pedimos que cambies tu contraseña de acceso al correo. Bueno, la probabilidad de que alguien que recibe ese correo tenga una cuenta de Google es muy alta. La probabilidad de que tenga una cuenta de Facebook es muy alta, la probabilidad de que tenga una cuenta de Twitter es muy alta, porque muchos de nosotros usamos los servicios de Google, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Si yo justo le envío un correo diciéndole que soy Google y que cambien la contraseña de correo a alguien que no tiene correo de Google, bueno, ese no va a caer en la trampa, digamos, pero la probabilidad de que tengamos una cuenta de Google es alta. Ok, entonces yo recibo un correo que dice ser de Google y me pone un link, pincha acá y cambia tu contraseña. Ok, supongamos que yo caigo en la trampa. No verifico si viene de Google, de dónde es este correo, no me doy cuenta, no me acuerdo que Google nunca me va a mandar un correo diciéndome
soy Google, pinchá este link para cambiar tu contraseña, ni mi banco tampoco, ni nada de eso. Pero bueno, recibo el correo, imaginemos que caigo en la trampa. Imaginemos que el correo viene de mi banco, no viene de Google. Me dice, cambia la contraseña de acceso a tu cuenta bancaria. Ok, yo pincho ahí arriba, me aparece la página del banco. Supongamos que justo averiguaron y saben que yo tengo una cuenta en ese banco y crearon una página web que se ve idéntica a la del banco, pero no es la página del banco. Es una página web que está alojada en un servidor del atacante, ¿sí? Pero todo se ve bárbaro. Yo miro ahí arriba y no veo nada raro. Pincho, aparece la página del banco, me dice introduzca su contraseña, su usuario actual, su contraseña actual y su nueva contraseña. Y yo agarro, escribo mi usuario actual, mi contraseña actual y mi nueva contraseña. Imagínense lo que pasa. Le estoy dando mi usuario y mi contraseña de mi cuenta de banco a un atacante, así nomás. ¿Sí? Y si el atacante es hábil, incluso lo que hace es agarra esa información realmente y con un proceso que es transparente para mí, realmente cambia mi contraseña real en el banco. Cosa de que si yo después entro a mi cuenta bancaria o desde otro dispositivo, accedo, puedo seguir accediendo. O sea, yo realmente cambié mi contraseña del banco. Pero en ese proceso se la di al atacante. Y bueno, después el atacante, cuando yo me desconecto, tiene acceso a toda mi cuenta, ¿no? Entonces, ahí ya hay un ataque típico, muy utilizado, bastante conocido, digamos, que empieza con un phishing, con un correo para tratar de convencer a alguien de que dé información o de que haga algo. Eso es el phishing. Malware. ¿Qué es el malware? El malware es lo siguiente. El malware es software, aplicaciones, programas, ¿sí? Diseñados específicamente para ganar acceso o para dañar o para extraer información de un determinado sistema o dispositivo en general. ¿Sí? Ese es el malware. Es un programa que alguien escribió, ¿sí? Diseñó para hacer un daño, digamos. O ganar acceso no autorizado a un sistema, o extraer información de un sistema, o meter información a un sistema, ¿sí? O simplemente tratar de hacer que el sistema deje de funcionar. ¿Sí? Ese es el malware. Ejemplos de eso, bueno, hay un montón, ¿no? Existen lo que se llaman ransomware, estos estuvieron bastante de moda hace un año, un poquito más. Siguen siendo un bastante grave problema en materia de seguridad en Internet para las organizaciones y volvieron a estar bastante, con todo esto de la pandemia y la gente trabajando, no todos trabajando en nuestras casas, se volvió más frecuente este tipo de ataque. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es un tipo de ataque que consiste en ganar acceso, es un programita para que una vez que gana acceso a un determinado sistema, lo que hace es por ejemplo, atacar una base de datos y encriptar toda la información de la base de datos. ¿Sí? Encripta toda la información de la base de datos. ¿Con qué clave la encripta? Con una clave que solo conoce el atacante. Entonces, imagínense un centro de salud. Imagínense que tiene toda la historia clínica de todos los pacientes, de todos nosotros. ¿Sí? En nuestro centro de salud tiene toda la historia clínica de todo. Imagínense que por algún motivo alguien logra satisfactoriamente inyectar un ransomware ahí en el sistema que mantiene la base de datos del centro de salud, ¡fum! Encripta toda la base de datos con una clave que solo el atacante conoce. Pues el atacante manda un correo al administrador de esa base de datos y le dice, mira, encripté toda la base de datos y tengo la clave privada. ¿Sí? Y no vas a poder ver más la información. O sea, perdiste acceso a toda tu información. Si no tenías una copia separada, marchaste. ¿Sí? Si querés ganar acceso de nuevo a la información, pagame, yo te doy la clave, todos felices. ¿Sí? Obviamente que es una actividad criminal. ¿Sí? Y obviamente que eso, si es un centro de salud, los problemas pueden ser muy grandes porque estoy dejando, básicamente deja de funcionar hasta que paguen todo el acceso a toda la base de datos. Pero imagínense que no es, entonces imagínense que es el sistema de control de la red eléctrica de un país. Qué problema, ¿no? Pierdo el acceso y el control a toda la red eléctrica porque alguien logró acceso al sistema, me bloqueó todo el sistema y solo él puede desbloquearlo y solo lo va a desbloquear si yo pago. ¿Sí? Pasó, esto pasó, hay un caso muy conocido de un proveedor de electricidad muy grande en Estados Unidos, de un proveedor de combustibles, de gas en general, creo que era de gas y combustibles en general en Estados Unidos. ¿Sí? Hace un año más o menos.
esos son los ransomware. Después existen los keylogger. Los keylogger lo que hacen es tratar de acceder a un sistema y monitorean todo lo que yo escribo. Entonces, por ahí tratan de buscar, cuando yo escribo usuarios y contraseñas, tratan de capturar esa información y después enviársela al atacante. Entonces, así el atacante se hace de usuarios y contraseñas, digamos. Rootkits son software diseñados para ganar acceso como administrador a los dispositivos, ¿sí? Los virus, estos los conocemos todos, o todos escuchamos hablar de los virus de computadoras. Digamos, los virus están pensados para dañar de alguna manera los sistemas, y bueno, y otro montón de posibles malwares para distintas actividades. Luego tenemos las botnets. ¿Qué son las botnets? Las botnets son redes, ¿sí?, de computadoras, de dispositivos que se arman los atacantes, ¿sí? Es decir, los atacantes de alguna manera ganan acceso a un montón de dispositivos, por ejemplo, un montón de dispositivos de mi casa, a mi computadora, ganan acceso a mi computadora, ganan acceso a mi heladera que tiene una conexión a internet, ganan acceso a la bombita de luz que tiene una conexión a internet, a cualquier dispositivo que esté conectado a internet, y puedan ganar acceso, ganan acceso. Una vez que ganan acceso, instalan un programita ahí, ¿sí? Y después se van, y dejan ese programita. Entran, dejan el programita y se van. ¿Cuál es el objetivo de ese programita? Bueno, el objetivo de ese programita es que en cualquier momento, y todo eso lo hacen sin que yo me dé cuenta, ¿no? Pues la gracia es que el usuario ni se entere de que pasó eso. Entonces, imagínense que un atacante agarra y hace eso con millones de dispositivos en todo el mundo. Tiene todos los dispositivos esos con programitas instalados en todos. La gracia de eso es que, sin que el usuario se dé cuenta y sin que el usuario lo sepa, ¿sí?, en determinado momento el atacante, con un comandito, puede agarrar y despertar a todos esos programitas y ganar control de todos esos dispositivos. ¿Para qué? En general, esos sistemas, eso es una botnet, ¿sí? Es una red de dispositivos controlados por el atacante. Pero el atacante no es el dueño de los dispositivos son míos, solamente que yo no sé que mi dispositivo tiene un programa instalado para que otro gane el control del mismo. ¿Cuál es la gracia? ¿Para qué uno quisiera tener el control de millones de dispositivos? Por ejemplo, típicamente, uno de los usos más comunes de las botnets por parte de los atacantes es hacer lo que se llama ataques distribuidos. Es decir, que cada uno de esos dispositivos, pero todos coordinados entre sí, ataquen a un mismo punto. Una organización, un dispositivo en particular, un servicio en particular, ¿sí? Entonces, imagínense que millones de dispositivos pequeñitos, capaz que cada uno de ellos no tiene mucho ancho de banda, no tiene mucha capacidad de generar un ataque de volumen grande, pero imagínense que controlo millones y que a todos los dirijo a que ataquen al mismo punto, ¿sí? Ahí sí, porque si yo sumo millones de pequeños ataques, tengo un ataque monstruoso. Y además es muy difícil de parar ese ataque porque viene de todos lados, ¿sí? Y todo eso se hace sin que el usuario se entere. De repente yo ni me entero de que mis dispositivos están siendo usados para atacar a otro, porque total eso no me insume mucho ancho de banda, no me afecta al equipo, yo puedo seguir usando el equipo, ni me doy cuenta, y mi equipo está siendo parte de un ataque distribuido de escala global, ¿sí? Esas son las botnets y para eso se usan. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá, algún comentario? Estoy abriendo el chat y mirándolo, no veo comentarios, seguimos. No sé, Rodrigo, si tú ves algún comentario. Sí, yo estoy atento, Nicolás, yo te aviso. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, rápidamente, siguiendo con el tema de amenazas al sistema de nombre de dominio y luego de definir esos conceptos, entonces dijimos que el sistema de nombre de dominio se puede utilizar, ¿sí? Se puede utilizar justamente para atacar a otros sistemas, o se puede atacar directamente al sistema de nombre de dominio. ¿Qué sucedería si alguien, o por qué alguien quisiera atacar, en primer lugar, el sistema de nombre de dominio? ¿Por qué alguien quisiera atacar al sistema de nombre de dominio y hacer que, por ejemplo, lo que se llama un ataque de denegación de servicio? Ataque de denegación de servicio es, yo ataco un servicio para que ese servicio deje de funcionar, ¿sí? Para denegar la prestación de ese servicio. Entonces, si yo le hago un ataque de denegación de servicio al sistema de nombre de dominio, al DNS, lo que estoy tratando es que el DNS deje de funcionar. ¿Qué sucede si el DNS deja de funcionar? Bueno, si el DNS deja de funcionar a escala global, o sea, si a escala global, por ejemplo, yo logro afectar todos los servidores raíz, que son donde inicia toda esa secuencia de consultas, si yo logro que todos los servidores raíz, hipotéticamente, si lograra un atacante que todos los servidores raíz dejaran de funcionar, deja de funcionar el sistema de nombre de dominio a escala global. Si el sistema de nombres de dominio a escala global deja de funcionar
¿Internet deja de funcionar? La respuesta es no. Internet va a seguir funcionando, aunque el DNS no funcione. ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, el problema es que el DNS es el que traduce las direcciones, los nombres de dominio, perdón, a las direcciones IP. Y los dispositivos necesitan las direcciones IP para interconectarse. Y nosotros, las personas, los dispositivos, en general no conocen las direcciones IP, conocen los nombres de los dominios. Entonces, si deja de funcionar el elemento que traduce, si bien la red va a seguir funcionando y los dispositivos van a seguir funcionando, como no tengo forma de traducción, como perdí la agenda telefónica, digamos, bueno, no voy a poder resolver los nombres. Entonces, en términos prácticos, es como si dejara de funcionar Internet. No porque técnicamente deje de funcionar, sino porque nadie puede encontrar ningún dispositivo en Internet. ¿Sí? Entonces, un ataque al sistema de nombre de dominio podría tener ese objetivo, de hacer que Internet deje de funcionar, digamos, simplemente bajando ese sistema de traducción. ¿Tá? Entonces, si yo interrumpo el DNS, estoy interrumpiendo transacciones comerciales, servicios gubernamentales, no gubernamentales, redes sociales, servicios educativos, servicios de salud, todo lo que pasa hoy por Internet, digamos. ¿Sí? Y a medida que Internet es usada para más cosas, ¿sí? una alteración en la disponibilidad de los servicios tiene un impacto muchísimo mayor, ¿no? En nuestras vidas y en general, en la economía en general. ¿Sí? Entonces, es necesario proteger ese sistema. ¿Sí? Y cuanto más arriba estoy en la jerarquía de DNS, o sea, cuanto más cerca de los servidores raíz estoy, y los servidores raíz en particular, tiene que ser un diseño muy protegido y tiene que ser un diseño muy tolerante a fallos, digamos, muy resiliente, ¿sí? Como se dice normalmente. Entonces, algunas formas de atacar al DNS son registrar dominios maliciosos. Por ejemplo, yo puedo empezar a registrar dominios maliciosos para utilizarlos después justamente para ataques, por ejemplo, de phishing, para que la gente caiga en algún correo y acceda a esos dominios y se descargue algo, y ahí justo me estoy descargando un malware y lo instalando en mi máquina, y así me puedo armar una botnet, o para que la gente, ya les digo, accede a un sitio para cambiar una contraseña que en realidad no había que cambiarla, ¿no? O cosas de esas, ¿no? O simplemente acceder al sitio porque existen mecanismos para los cuales solo con que un usuario acceda a un sitio malicioso ya se puede cometer un tipo de ataque de DNS, como puede ser el envenenamiento de caché, otras cosas que no vamos a entrar mucho en detalle, pero en lo que termina es en eso, siempre termina en tratar de lograr acceso a un sistema, extraer información personal, usuarios, contraseñas, o instalar alguna aplicación para controlar un sistema o para sacar datos de ese sistema, ¿sí? O para que el sistema deje de funcionar simplemente y se deje de prestar el servicio. ¿Ok? Nicolás, Sí. Denis Rodríguez de Nicaragua, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Dime. ¿Cuántos servidores raíz en la actualidad existen en el mundo? ¿Y dónde están ubicados? Excelente pregunta. Me das un minuto y llegamos exactamente a esa pregunta. Pero hay varios y están ubicados en todo el mundo, digamos. Pero ya vamos a contestar exactamente esa pregunta. Voy a pasar rápido esto y ya vamos a contestar eso, ¿sí? Entonces, este es una especie de slide, de diagrama que muestra todos los potenciales puntos. Es una especie de diagrama que muestra todo el ecosistema de DNS de alguna manera. Acá a la izquierda tenemos los clientes. Esto que dice Stab es la aplicación de cliente que hace la consulta al recursivo sobre cuál es la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio. Después tenemos los autoritativos que se comunican con los recursivos, y a su vez los autoritativos reciben, o quienes ponen la información en los autoritativos son, bueno, los registros, ¿sí? los que venden dominios. Por ejemplo, cuando yo compro un dominio, ¿sí? Hay una asociación de dominio a una dirección IP, ¿sí? Eso lo hace el registrador, digamos, y el registrador carga esa información en el servidor autoritativo que corresponda, digamos, etc. ¿Sí? Y bueno, hay un vínculo también entre lo que son registradores, los registrantes, los registradores y los operadores de los servidores recursivos, ¿sí? Entonces, potencialmente cualquiera de esos vínculos, ¿sí? Puede ser factible de un ataque o de una amenaza, digamos, ¿sí? Y bueno, y ahí hay algunas menciones, algunos tipos de amenaza, dependiendo del punto de todo el ecosistema que ataquen, digamos, ¿sí? Entonces, entre el cliente, el Stab, y el servidor recursivo, acá, esto que estoy señalando aquí con la flecha, ¿sí? Hay tipos de ataque que en general afectan este vínculo, son
lo que normalmente se llama, por ejemplo, ataques de persona en el medio, o ataques destinados a robar, a secuestrar información, digamos, a capturar información que el recursivo envía al servidor, al cliente, que el servidor recursivo le envía al cliente, o que el cliente envía al servidor recursivo, capturar esa información con la finalidad de después poder cometer algún ataque, alguna amenaza, ¿sí? Después tenemos, a nivel de los propios servidores recursivos, los propios servidores recursivos son potencialmente vulnerables a ataques, por ejemplo, los que se denominan envenenamiento de caché, o modificación de información en servidores recursivos secundarios, etc. A nivel de transferencia de información entre los autoritativos y los recursivos, también se puede cometer un ataque que es alterar la información cuando el autoritativo le está respondiendo al recursivo. Si alguien logra capturar esa información y modificarla, al recursivo le llega algo que no fue lo que mandó el autoritativo, sino que le llega algo alterado, ¿sí? Y un atacante podría modificar eso para su propio beneficio, digamos, ¿sí? A nivel de servidor autoritativo y de registro, bueno, puede a la hora del registro cargar la información en el servidor autoritativo, podría algún atacante corromper esa información, modificarla, alterarla, de forma que el servidor autoritativo termine almacenando información que no es la que debería ser, sino que es información, de nuevo, para beneficio de un atacante, ¿sí? Algunas soluciones a esto, ¿sí? Y algunas consideraciones. O sea, lo que vamos a ver ahora es, bueno, hablamos un poco de algunas amenazas, de algunos puntos donde pueden haber posibles ataques o posibles amenazas al tema de seguridad del DNS. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunas formas de resolver o de mitigar. A veces no se puede resolver, ¿sí?, una amenaza, pero sí se puede mitigar, sí se puede reducir al mínimo la probabilidad de que me afecte, o en caso de que me afecte, reducir el impacto al mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de soluciones, formas de mitigar, y también consideraciones en general, que no son soluciones ni formas de mitigar ataques, sino que son consideraciones para hacer al sistema más robusto, frente a ataques o frente a fallos. Y los sistemas fallan, ¿sí? No necesariamente cuando alguien los ataca, sino que fallan, porque el hardware y el software fallan. Todo falla. Si puede fallar, va a fallar. Ese es como el lema principal de un administrador de cualquier dispositivo, ¿sí? Y de un usuario también debería. Como usuarios también deberíamos saber eso de que si algo puede fallar, en algún momento va a fallar, ¿sí? Bien. Vamos a hablar rápidamente de esto, porque ya estuvimos hablando de qué es el Anycast y para qué se usa en el DNS. El Anycast, ¿sí?, es eso. El Anycast es mantener, lo voy a decir en grandes rasgos, el Anycast aplicado a DNS es lo que se utiliza, es el protocolo, el mecanismo que se utiliza para, mecanismo más que protocolo, que se utiliza para mantener múltiples copias de un mismo servidor, ¿sí? Pueden ser un servidor autoritativo con múltiples copias, puede ser un servidor recursivo que tenga múltiples copias, así mis clientes pueden usar cualquiera de ellos para iniciar la consulta, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica se utiliza para generar y que funcionen a nivel de red, a nivel técnico de red? ¿Qué técnica se utiliza para que esas múltiples copias funcionen? Se utiliza la técnica de Anycast, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico, vamos a saltear gran parte del contenido de este slide, pero lo que vamos a decir es que la técnica de Anycast consiste en asignarle la misma dirección IP a más de un servidor, a más de un equipo. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Porque hasta donde sabemos, si las direcciones IP públicas, que son con las que yo accedo a los dispositivos en Internet, tienen que ser únicas, no pueden haber dos dispositivos con la misma dirección, porque si no, ¿a cuál de los dos accedo? ¿Cómo sé cómo acceder a uno de ellos? Los dispositivos tienen que tener direcciones únicas. Perfecto, eso es así. Ahora, existe una técnica que se denomina Anycast, a través de la cual yo le asigno la misma dirección a más de un dispositivo. Si hay varios dispositivos que tienen la misma dirección, o repito esa dirección en varios dispositivos, pero bueno, esos dispositivos no son dispositivos en general, son dispositivos muy particulares de los cuales todos van a tener la misma información, ¿sí? En el caso de DNS en particular, todos esos dispositivos van a prestar exactamente el mismo servicio y todos van a tener exactamente la misma información. Entonces no importa que tenga la dirección repetida, porque no importa cuál de ellos yo termine accediendo, ¿sí? La información que tienen es la misma, el servicio que prestan es el mismo, entonces yo voy a poder obtener exactamente la misma información sin importar a cuál le pregunte, ¿ok? En eso consiste el Anycast, asignar la misma dirección IP a más de un dispositivo, ¿sí? Entonces, vamos un poco acercándonos a la contestación a la pregunta que acababan de hacer.
de todo el ecosistema de los servidores DNS, vamos a hablar un poquito, concentrarnos un poquito ahora en los servidores raíz, en los que están más arriba en la jerarquía, ¿sí? Los que se representan con un punto en ese, el punto final, a la derecha de todo el nombre de dominio, ¿sí? Cuando nosotros escribimos www.icann.org, al final de ese org hay otro punto, que en general no se nombra, en general nosotros no decimos www.icann.org, decimos .org y chau, pero hay un punto después al final de todo, que es lo que representa a la raíz del DNS, ¿sí? La jerarquía más alta. Entonces vamos a hablar un poco de los servidores que tienen la información asociada a esa raíz, ¿sí? Eso es lo que se llaman servidores raíz, ¿sí? Esa información, la información contenida en los servidores raíz, es la información que administra una oficina de ICANN que se denomina IANA, ¿sí? En inglés, IANA, por su sigla en inglés, ¿sí? Esa oficina es la que mantiene, la que tiene la autoridad sobre el contenido de la zona raíz, ¿sí? Genera la zona raíz, genera el contenido de esa zona raíz y mantiene el contenido de esa zona raíz. ¿Por qué digo el contenido y no digo la zona raíz? Bueno, porque en realidad en este caso funciona como si fuera el registrante, digamos, ¿sí? el dueño de la información, pero no es el que la hace pública, no es la IANA, no es ICANN el que administra todos los servidores raíz, que son los que sirven esa información. Sí es el dueño de la información, pero no es el que administra los servidores que sirven esa información. Es el dueño solo de la información de la raíz. El resto no. El resto, recuerden que hay zonas creadas y la autoridad sobre esa información está delegada en cientos de miles de organizaciones en todo el mundo, ¿sí? Cada organización puede tener su dominio, su zona, y tiene la delegación sobre la autoridad de esa zona. Pero la autoridad de la zona raíz la tiene la IANA, ¿ok? Entonces, esa información es la que se va a colocar en los servidores raíz, ¿sí? Esa información que es la que se va a colocar en los servidores raíz es la que administra la IANA, ¿ok? Entonces, después, vos dijiste, yo dije, hay varias organizaciones que administran servidores raíz. Los servidores raíz no son todos administrados por ICANN. Entonces, respondiendo a la pregunta, empezando a responder la pregunta, ¿cuántas organizaciones administran servidores raíz? Hay 12 organizaciones que administran servidores raíz. ¿Cuántos servidores raíz hay? Muchos. ¿Cuántas direcciones IP de servidores raíz hay? 13, solo 13. Originalmente se asignaron 13 direcciones para 13 servidores raíz, ¿sí? Imaginemos, al principio no se utilizaba esta técnica de ENICAS, no había copias de un servidor autoritativo, en este caso un servidor de la raíz en ningún lado, había un solo servidor raíz por dirección IP, había 13 servidores raíz. 12 organizaciones que administran 13 servidores raíz. ¿Por qué 12 que administran 13? Porque si se fijan en esta lista, VeriSign, que es una de las organizaciones que administra el servidor raíz, administra el servidor raíz que tiene asignada la letra A y también administra el servidor raíz que tiene asignada la letra J, ¿sí? O sea que esta organización administra 2 de los servidores raíz y el resto de los otros 11 están distribuidos en todas estas organizaciones, ¿sí? De hecho, si miran acá, el que está asignado, que tiene asignada la letra L, es el servidor raíz que administra ICANN. O sea que ICANN además administra un servidor raíz. Pero en lo que respecta a administración de servidor raíz, ICANN es exactamente igual que cualquiera de estas organizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Administran los servidores. Físicamente administran los servidores. Para la zona raíz. ¿Quién le da la información a estas organizaciones sobre el contenido de esa zona? O sea, ¿quién es el dueño de la información, el que administra esa información? Eso sí es la IANA, la oficina esta de ICANN. Simplemente se le transfiere la información a cada uno de los 12 y cada uno de los 12 coloca esa información en su servidor raíz, en el que administran ellos, ¿sí? Todos los servidores raíz, entonces, tienen exactamente la misma información, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Sucede que los servidores raíz sí utilizan esa técnica de ENICAST. Entonces, de esos 13 servidores raíz originales, ¿sí? Cada uno de los operadores de esos 13 servidores, agarremos uno cualquiera, el A, por ejemplo, que administra VeriSign, ese servidor, ¿sí? Que tiene una dirección IP asignada,
esta organización, VeriSign, igual que todo el resto, genera múltiples copias, un montón de copias del mismo servidor. Entonces ahora tenemos muchas copias del servidor A, muchas copias del B, muchas copias del C. Todas las copias del A tienen la misma dirección IP, la que fue asignada al servidor A. Todas las copias del B tienen la misma dirección IP, la que fue asignada al servidor B, y así. ¿Sí? Entonces, eso como lo hacen utilizando la técnica de ENICAS. Cada uno de los operadores de servidores raíz, utilizando la técnica de ENICAS, crea múltiples copias. Entonces, ¿cuántos servidores raíz hay, en definitiva? Contestando la pregunta, ahora sí. Bueno, esto es un sitio web al que ustedes pueden acceder, que es root-servers.org. rootservers.org mantiene información actualizada sobre todos los servidores raíz que hay, dónde están geográficamente ubicados, etc. ¿Sí? ¿Quién los administra? Etc. O sea, ¿quién los administra? Bueno, una de estas 12 organizaciones. ¿Dónde están ubicados? Bueno, este mapa dice más o menos en grandes números cuántos hay y dónde están ubicados. ¿Sí? Esta imagen está tomada hoy, digamos, del sitio web de rootservers.org, y a la fecha hay 1469 servidores raíz distribuidos en todo el mundo. ¿De qué forma? De esta forma que está acá. Yo acá hice un zoom en la región traté de hacer un zoom, porque se puede hacer zoom en este mapa, ustedes pueden entrar a este mapa y hacer un zoom, incluso pueden ir hasta el detalle de ver en qué ciudad está instalado el servidor y de qué servidor es copia, si es una copia del A, del B, del C, así. ¿Sí? Pero más o menos esto sería una ampliación de la zona de Centroamérica, ¿sí? Incluyendo, bueno, toda la región continental de Centroamérica y toda la región del Caribe, ¿sí? De las islas del Caribe. Y bueno, acá tenemos, acá dice, más o menos por acá hay 8 servidores, por acá por el medio hay más o menos 7 servidores, que seguramente algunos están en Guatemala, otros en Honduras, otros en El Salvador, otros en Nicaragua. Más abajo, aquí hay 6, que deben estar seguramente en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hay 3 que están más sobre la región de Panamá, y así, ¿no? Si miramos en Dominicana y la zona de Haití, hay unos 5 servidores, etc. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta ahora, y repitiendo, es ¿cuántos servidores raíz hay? Hay 1469 a la fecha. ¿Qué son esos 1469? Bueno, son copias de alguno de esos 13 servidores raíz. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos servidores raíz hay? 1469. ¿Distribuidos cómo? En todo el mundo. De forma que los recursivos pueden consultar cualquiera de esos servidores raíz. Y no importa cuál consulten porque todos tienen la misma información. Entonces, esto hace al sistema de servidores raíz muy, pero muy resiliente y muy tolerante a fallos, muy tolerante a ataques y muy tolerante a fallos de los dispositivos. Porque si uno de estos 1469, o si 100, miren lo que les voy a decir, si 100 o más de estos 1469 servidores dejan de funcionar en un segundo, nadie se entera. Los usuarios no se van a enterar y los recursivos van a poder seguir resolviendo. Van a poder seguir encontrando la respuesta. Porque los que quedan funcionando son más que suficientes para poder absorber toda la carga y seguir respondiendo. Entonces, fíjense que el sistema es muy tolerante. Y está diseñado así por esa razón, digamos. Porque tiene que ser muy tolerante, porque de esto depende todo el resto del sistema de DNS. ¿Sí? Vamos a hablar sobre algunas otras consideraciones o protocolos o mecanismos que existen para asegurar a nuestro sistema de nombres de dominio, ¿sí? Y para asegurar nuestra actividad en Internet en general, digamos, ¿sí? Entonces, volvemos a este diagrama que teníamos planteado, ¿sí? Y le voy a hacer una pregunta a Rodrigo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Rodrigo? Estamos bien de tiempo, ¿no? Más o menos 50 minutos. Perfecto, estamos bien de tiempo. Capaz que hasta dejamos al final, vamos un poquito más rápido y dejamos al final para comentarios y preguntas y charlar de lo que quieran ustedes relativo a este tema. Entonces, volvemos a esta imagen que teníamos, que era más o menos todo el esquema del DNS, y se acuerdan que habíamos dicho, bueno, que todos estos puntos que tienen una cruz roja son potenciales puntos donde un atacante podría afectar y generar algún tipo de afectación con alguna finalidad, dañar el sistema de nombre de dominio, modificar información, extraer información, etc. Entonces, empecemos
de izquierda a derecha, empecemos por el cliente, que es el que acá está representado como stub, y el recursivo. La comunicación entre el cliente y el servidor recursivo, ¿sí? Y después tenemos entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo, y a nivel de servidores recursivos, a nivel de servidores autoritativos, y entre los servidores autoritativos y el resto. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer un saltito, vamos a pasar a mirar primero acá lo que dice DNSSEC, el que está en azul aquí, ¿sí? El protocolo este DNSSEC, que es dónde actúa y para qué sirve. Bueno, primero, ¿dónde actúa el protocolo DNSSEC? El protocolo DNSSEC es un protocolo diseñado para agregar seguridad en la comunicación entre el servidor recursivo y el autoritativo. Es decir, el servidor recursivo recibía la consulta del cliente y salía a buscarla, preguntándole a los servidores autoritativos. En esa conversación que tiene el servidor recursivo con los servidores autoritativos, se intercambia un montón de información. Preguntas, respuestas, ¿sí? En este canal, entre el servidor recursivo y el autoritativo, el servidor recursivo pregunta, el autoritativo responde, el servidor recursivo le pregunta a otro autoritativo, el otro responde. Bueno, acá, ¿sí? Es donde actúa el protocolo DNSSEC, que enseguida vamos a ver rápidamente qué es, ¿sí? Para agregar seguridad acá. Entonces, ¿qué es DNSSEC? DNSSEC es un protocolo de lo que se denomina autenticación del origen de la información y de la integridad de la información. Esas dos cosas brinda. Nada más y tampoco nada menos que esas dos cosas. Autenticación de origen, ahora definimos bien qué es eso, y integridad. ¿Qué es autenticación de origen? Autenticación de origen es, para el caso del DNS y también en general, pero vamos a verlo bien para el caso de DNS, es autenticación de origen para el DNS es, el recursivo hace una pregunta a un autoritativo. El autoritativo le va a responder, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que el recursivo ya encontró quién es el autoritativo para lo que está buscando, le pregunta al autoritativo ese cuál es la dirección IP asociada a un dominio, y ese autoritativo le dice, esta es la dirección IP asociada a un dominio. ¿Qué es la autenticación del origen de la información? Es que el recursivo pueda estar seguro de que la información que recibió del autoritativo es verdadera. Es la verdadera información que el autoritativo tenía almacenada y que tenía la autoridad para dar. Y que no fue información que de alguna manera fue alterada y terminé recibiendo, el recursivo terminó recibiendo otra cosa. Entonces, autenticar el origen es eso, es estar seguro de que el que me responde es quien dice ser, y no es alguien que se está haciendo pasar por él, o alguien que modificó la información y me está llegando cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que se envió. ¿Sí? Y integridad es que esa información, mientras viajaba del autoritativo al recursivo, no fue modificada. Nadie la modificó en tránsito y me llegó a mí algo distinto a lo que salió del autoritativo, porque eso también puede pasar. Alguien puede acceder al autoritativo y modificar la información, o alguien puede interceptar la comunicación, capturar la información, modificarla y hacerme llegar a mí algo distinto a lo que se envió. ¿Sí? Entonces, estar seguro de que el origen es el que dice ser, eso es autenticación de origen. Y estar seguro de que la información no fue modificada mientras viajaba al recursivo es la integridad. DNSSEC provee esas dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo hace DNSSEC para proveer esas dos cosas? Bueno, utiliza básicamente una cosa que se llama firma electrónica o firma digital. ¿Sí? Básicamente, el autoritativo va a firmar todas las respuestas. Y al recursivo le va a llegar una respuesta firmada, con una firma. Y el recursivo va a tener un mecanismo para agarrar esa firma y validarla. Igual que como un banco valida la firma mía en un cheque, igual, pero a nivel electrónico va el recursivo a validar la firma del autoritativo. Entonces, si esa firma está bien, si esa firma valida, el recursivo va a estar seguro de que el que le mandó esa información es el verdadero autoritativo, y además va a estar seguro de que esa información no se alteró en el camino, ¿sí? Porque lo que llegó está firmado y la firma válida. Básicamente eso es lo que hace DNSSEC, ¿ok? ¿Qué no hace DNSSEC? ¿Sí? DNSSEC no provee confidencialidad, es decir, DNSSEC no encripta la información que viaja del recursivo del autoritativo al recursivo. Si alguien captura la información, puede ver lo que está ahí. No está pensado para eso DNSSEC. DNSSEC está pensado para firmar las cosas, no para que las cosas ocultarlas, ¿sí? Como puede ser un mecanismo de encriptación, un canal seguro. No,
¿ok? Entonces no provee confidencialidad, ¿sí? Ni tampoco sirve como mecanismo para evitar ataques de denegación de servicio. Ese ataque que decíamos, donde muchos le empiezan a bombardear a un destino para que ese destino reciba tanta información que deje de funcionar, DNSSEC no me va a evitar ese tipo de ataque, por ejemplo, ¿sí? DNSSEC provee solamente autenticación e integridad. Solamente, pero nada más ni nada menos, porque es muy importante eso, ¿sí? Entonces, esto es un poco resumen de lo que acabamos de decir. DNSSEC provee autenticación de origen, provee solución contra muchos tipos de ataque de los que vimos. Por ejemplo, el ataque de envenenamiento de métrica, si yo tengo DNSSEC habilitado en mis autoritativos y en mi recursivo, eso es decir, si el autoritativo firma todos los recursos, todo lo que manda, y el recursivo tiene capacidad de verificar esa firma, ¿sí? Si esas dos cosas se dan, el recursivo va a estar protegido contra un ataque de envenenamiento de caché para esos dominios que están firmados. Entonces, por ejemplo, si yo, la diferencia, para poner un ejemplo práctico, la diferencia entre tener encendido y no tener encendido DNSSEC puede ser la diferencia entre que yo acceda a una página falsa del banco mío o acceda a la verdadera página del banco. Porque si un atacante logra modificar el DNS y cambiar la dirección IP, y en vez de poner la dirección IP real del servidor del banco, poner una dirección IP de un servidor del atacante, el cliente, después que recibe la respuesta del recursivo, no tiene forma de saber, no hay forma de saber que uno está accediendo a un sitio falso, a un servidor falso. No hay forma. ¿Sí? No es como que, la URL está distinta. No, en realidad está todo bien, porque lo que modificaron fue, a nivel de DNS, la dirección IP asociada al nombre. Entonces yo, si no tengo DNSSEC, no tengo más remedio que confiar en eso. Si tengo prendido DNSSEC, si el servidor recursivo, al verificar la firma, ve que no coincide, que esa información no es la verdadera, no es la correcta, no le va a dar la respuesta al usuario. Entonces al usuario no le va a llegar la dirección IP asociada en este caso a la dirección del banco, sino que le va a llegar un error diciendo que hubo un error en la resolución, y uno después puede verificar que ese error fue porque la firma no verificó, y de esa manera voy a evitar que el cliente acceda a un sitio falso. Entonces, ahí, con ese ejemplo, se ve claramente la importancia de tener implementado DNSSEC hoy en día, ¿sí? Los usuarios, el DNSSEC es transparente al usuario, porque DNSSEC es entre el servidor recursivo y los autoritativos, pero están protegiendo al usuario. O sea, en primera instancia y en última instancia, el objetivo de esto es proteger la actividad en línea de los usuarios. Entonces, este es uno de los protocolos que yo diría que hoy en día es esencial que tanto los administradores de servidores autoritativos como los administradores de los servidores recursivos implementen, ¿sí? Para proteger a los usuarios de justamente eso. Autenticación de origen y integridad de los datos de DNS. Beneficios, ya lo dijimos, para el usuario final, confianza en que realmente está accediendo al sitio que quería acceder y no a un sitio falsificado. Para los registrantes, evitar que alguien modifique la información del DNS y altere las direcciones IP asociadas a los nombres de dominio con fines, digamos, de atacar, etc. ¿Sí? Siguiente caso que vamos a ver de otro protocolo. Este protocolo que vamos a ver, que se denomina DOT y DOH, digamos, acá yo puse DOH, pero es DOT y DOH, esos dos protocolos que ahora vemos que son, ¿sí? Esto es un protocolo que actúa en este paso, en este camino, ¿sí? El intercambio de información entre el cliente y el recursivo. Cuando el cliente le envía la pregunta al recursivo para que el recursivo resuelva y se la devuelva, ahí, en ese tramo, es donde actúa este protocolo. ¿Qué hace este protocolo? Tanto DOH como DOT son protocolos pensados para proveer seguridad en materia de privacidad, es decir, proveer privacidad básicamente. DOH y DOT lo que hacen es generar un canal que normalmente, si yo no lo tengo implementado, la información que va del cliente al servidor recursivo y que va del servidor recursivo al cliente, es información que se transfiere, lo que llaman texto claro, digamos, o información que se transfiere sin encriptar. Entonces cualquiera en el medio que capture esa información puede ver qué es lo que yo estoy consultando, a dónde estoy accediendo, etc. ¿Sí? Nico, también, tenemos una pregunta.
Sí, de Eduardo Molina. sí, adelante. ¿Cuál es el avance de la implementación de DNSSEC en los servidores autoritativos? ¿Hay algún registro o mapeo de qué porcentaje de implementación existe? Sí, hay algunos proyectos que buscan mapear eso. Primero, DNSSEC a nivel de servidores raíz, por ejemplo, todos lo soportan. O sea, ya para los 13 administradores de servidores raíz, en las 1492 copias de estas que hay, todas tienen implementado DNSSEC a nivel de servidor autoritativo raíz. A nivel de servidor, después de la raíz, el nivel más abajo, el nivel siguiente es lo que llaman los dominios de primer nivel. Es el primer nivel. Tremendamente original el nombre. Primer nivel, dominio de primer nivel. Primer nivel, ahí están lo que llamamos en general TLDs, dominios de nivel superior de primer nivel, que son .com, .net, .org, todos esos que conocemos. Y también los códigos, los dominios asociados a los códigos de país, lo que llaman CC, por la sigla en inglés Country Code, TLDs, o sea, los nombres de dominio asociados a los códigos de país. .ui, .mx, .br, .cl, todos los asociados a los códigos de país. Todos esos son dominios de primer nivel. A nivel de dominio de primer nivel, todos, casi todos, a nivel de TLDs, creo que prácticamente todos o todos tienen DNSSEC porque es algo, acá capaz que Rodrigo vos me podés ayudar, es algo que creo que está incluido o desde hace un tiempo y hay un plazo para implementarlo a nivel de acuerdo con ICANN, digamos, y después están los STLDs. Los STLDs, los que administran los servidores autoritativos correspondientes a los códigos de país, cuando se le delega un código, un nombre de dominio a un país, ¿sí? Ahí no hay un contrato con ICANN implicado, o sea, no hay una exigencia contractual de características administrativas ni otro tipo de características entre el administrador del CCTLD y ICANN. Entonces, ahí la exigencia no puede existir, no puede haber una exigencia de, ok, si administras un CCTLD, un autoritativo, tenés que desplegar DNSSEC. Eso queda a libre elección y voluntad del administrador del CCTLD. Y bueno, ahí tenemos, hay un montón, unos cuantos servidores autoritativos de códigos de país que tienen implementado DNSSEC, una enorme cantidad de ellos tienen implementado DNSSEC, hay algunos que todavía no lo han implementado, pero bueno, yo supongo que en algún futuro lo implementarán, sobre todo porque como está diseñado el protocolo de DNSSEC, ¿sí? Para que un determinado autoritativo de un determinado dominio pueda implementar DNSSEC, todo lo que está para arriba, o sea, el padre del padre, así todo lo que está para arriba hasta la raíz tiene que tener todo DNSSEC implementado. Entonces, si un código de país no tiene DNSSEC implementado, ningún subdominio de ahí para abajo, debajo de ese código de país, ninguno puede implementar DNSSEC, hasta que no lo implemente el padre, ¿sí? Entonces, esa es un incentivo y una buena razón para que todos, sobre todo los dominios de primer nivel, terminen de desplegar e implementar DNSSEC. Hay un sitio, hay un proyecto de APNIC, del Registro Regional de Asia y Pacífico. Después les paso el link, o capaz que Daniel Fink, si está por ahí, o tú, Rodrigo, lo pueden pegar en el chat. Si no, yo después lo busco y se los pego en el chat. En ese link es un proyecto que justamente mapea eso que Eduardo está preguntando, mapea el avance de DNSSEC. Es un mapita similar a ese que mostramos para los servidores raíz, pero ese mapita muestra en particular los servidores recursivos. No los servidores autoritativos, sino DNSSEC del lado de los servidores recursivos. O sea, la validación de DNSSEC, la capacidad del recursivo de verificar la firma. Y ese servidor, esa página web, digamos, ese proyecto, tiene un mapa de todo el mundo y tiene más o menos todos los servidores recursivos que fueron encontrados ahí, distribuidos en todo el mundo, y si ese servidor recursivo implementa DNSSEC, desde cuándo lo implementa, etc. Y uno puede ver la estadística por cada país de todos los servidores recursivos que fueron encontrados y de todos esos, cuál es el grado en porcentaje de implementación de DNSSEC, que incluso tiene un porcentaje de tráfico total del país que representa ese servidor, tráfico de DNS, y bueno, y ahí uno puede ver, porque no es solamente que uno lo tenga implementado, sino hay que ver cuántos clientes usan ese servidor. Entonces, porque si hay muchos clientes que usan un servidor que lo tiene implementado, es una cosa,
pero si hay un servidor que no lo tiene implementado, pero en realidad tiene pocos clientes, no tiene el mismo peso que un servidor que utiliza muchos más clientes. Entonces, ese proyecto mapea un poco todo eso. Ahora busco el link y se los pongo ahí, pero sí hay mapas de... Ahí está, Rodrigo lo puso ahí, gracias Rodrigo, es el sitio stats.labs.appnik.net/DNSSEC, pinchan ahí y en ese sitio van a ver que pueden navegar el mapa y van a llegar a ver las gráficas, y si bajan, mueven la pantalla, abajo del todo tienen una lista de todas las organizaciones a las cuales se encontró algún servidor recursivo en un determinado país, y van a ver el porcentaje de implementación de validación de DNSSEC a nivel de recursivo. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de DOH, entonces decía, DOH lo que aporta es encriptación. ¿Sí? Lo que hace es genera un canal entre el cliente y el servidor recursivo, y ahora todas las consultas DNS que el cliente hace al servidor recursivo y la respuesta que el servidor recursivo le devuelve al cliente va encriptada. Entonces, básicamente, alguien que se pare en el medio de esa comunicación y capture los datos no va a poder entender nada porque está todo encriptado. Y los únicos que conocen la clave para desencriptarlo son el cliente y el servidor recursivo. Entonces, esto aporta privacidad en ese tramo, en el intercambio de información entre el cliente y el servidor recursivo. Hay básicamente dos sabores. Es un protocolo comparado con el resto. DNSSEC, para que tengan una idea, está operativo desde el año 2010, ya tiene unos cuantos años. Si pensamos en que Internet tiene entre 30 y 40 años, 10 años o 11 o casi 12 años es bastante, digamos. DNSSEC ya tiene va a cumplir 12 años dentro de poco. Y este protocolo de DOH y DOT no son opuestos ni se superponen, sino que son complementarios. Si se fijan, justamente el objetivo que yo tenía en mostrárselos así, indicarles dónde actúa cada uno, es justamente ver las diferencias. Son dos protocolos complementarios, digamos. ¿Sí? Cuantos más tenga implementados, bueno, más de lo que cada uno aporta voy a tener en mi ecosistema, digamos. ¿Sí? Entonces, DOH implementa solo privacidad para el intercambio de datos entre el cliente y el recursivo. Y DOT, que es otro sabor, digamos, de lo mismo, la misma funcionalidad, también DOT es la misma funcionalidad, aportar privacidad entre el cliente y el recursivo. ¿Qué diferencia hay entre DOH y DOT? DOT, voy a decirlo muy bestialmente y muy rápido, DOT es DNS sobre TLS, DOT es DNS sobre TLS. TLS es un protocolo para proveer un canal seguro, un canal privado, digamos, encriptado, de transferencia de información. La funcionalidad principal cuando yo tengo DOT es que ese canal se genera básicamente entre el dispositivo, el cliente, y el dispositivo servidor recursivo. Es como entre el sistema operativo del cliente y el servidor recursivo. Entonces todo el tráfico de DNS, sin importar qué aplicación genere el tráfico de DNS, puede ser un navegador, puede ser un programa de chat, puede ser la aplicación de WhatsApp, puede ser la aplicación de Zoom que estamos usando ahora. Cualquier aplicación que genere tráfico de DNS, como el sistema operativo es el que le presta la funcionalidad esa de OT, puede usar ese canal encriptado, entonces todo el intercambio de información de DNS va a ir encriptado por ahí. DOT es una implementación de la misma funcionalidad a nivel de navegador, solo a nivel de navegador. Entonces, DOT no es el sistema operativo el que provee la funcionalidad, básicamente, sino que es el navegador. Es mi Internet Explorer, mi Safari, mi Chrome. El tipo de navegador que yo tenga implementa un canal encriptado contra el servidor recursivo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy usando ese navegador, sí, todas las consultas DNS que haga ese navegador van a ir por ese canal encriptado, pero cualquier otra aplicación que yo tenga corriendo no va a usar ese canal encriptado, entonces no va a estar con esa característica de privacidad. En lo personal, por otro montón de razones, yo prefiero más, si tengo que tomar la decisión, yo implementaría DOT en lugar de DOH, porque bueno, es como más transparente, todas las aplicaciones van a poder utilizarlo, y además, bueno, tiene algunas otras connotaciones, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, el de DOH, como depende de la implementación del navegador, básicamente el que decide lo que hace y cómo lo implementa es el fabricante del navegador, digamos, ¿no? En el caso de DOT, no, porque en el caso de DOT, ya les digo, es un servicio para todo el tráfico de DNS, digamos, ¿sí? Esto es opcional. Sí, Sí.
No, excelente explicación, Nico, muy interesante. Tenemos además otra pregunta de Denis Sí. Rodríguez. ¿Existen registros documentados de ataques a servidores autoritativos raíz? Y después hay otra, ¿cómo buscas vulnerabilidades dentro de un código? Bueno, Buena pregunta. Buena pregunta de Denis y de Jennifer. A ver, para contestar primero la de Denis. ¿Existen registros documentados de ataques a los servidores autoritativos raíz? Sí, hay información, la pueden buscar, es pública. Los registros que existen y que están documentados son públicos. En general, se documentan las afectaciones que se hicieron evidentes, porque si la afectación no se hace evidente, a ver, si ustedes preguntan, ¿cada cuánto hay un ataque a los servidores raíz? ¿Cada cuánto hay un ataque a un servidor DNS? ¿Cada cuánto hay un ataque a cada dispositivo, un intento de ataque a cada uno de los dispositivos conectados a Internet que cada uno de nosotros tiene en nuestra casa? Miles de veces por día. Probablemente. Entre cientos y miles de veces por día, todos los dispositivos son atacados. ¿Cuántos de esos ataques son satisfactorios? La ínfima minoría, si no estarían todos los dispositivos infectados, digamos. Entonces, lo mismo sucede con el sistema de nombre de dominio, porque además es un sistema público y es un punto más llamativo y más atractivo para atacar. Entonces, ataques deben haber miles, o cientos de miles. Ahora, de esos, primero, desde que existe el sistema de nombres de dominio, ¿sí? Ya no estoy hablando de NSC, estoy hablando del DNS, ¿sí? Estamos hablando de 30 años o más. Desde que existe el sistema de nombre de dominio, no han habido ataques al sistema de autoritativos raíz que hayan sido, que hayan hecho que dejara de funcionar. O sea, el sistema de DNS nunca dejó de funcionar. A pesar de los ataques que ha tenido, nunca, en toda la historia de Internet. Ahora, han habido algunos de esos ataques que han tenido más relevancia porque han sido más notorios, han tenido alguna afectación, de repente alguno de esos ataques que afectó muchos servidores raíz, esos 1400 y pico, que afectó muchos de esos. Bueno, si la zona afectada, en general, ya le digo, ninguno afectó todo Internet como para bajar todo el sistema, pero sí pueden haber zonas que estén más afectadas que otras. Entonces, pueden haber zonas del planeta que los dispositivos que están ubicados ahí, como si muchos de los servidores que están más cercanos en términos de red, hay cierta relación entre la cercanía de red y la cercanía física, no es lo mismo, pero hay cierta relación. Si los dispositivos más cercanos, de los servidores autoritativos de raíz más cercanos, son afectados, bueno, puede ser que esos clientes tengan que ir a buscar información en algún dispositivo que esté más lejos. Entonces van a notar un retardo mayor, van a notar que la resolución de DNS demora más tiempo, entonces van a notar que las páginas web demoran más en desplegarse porque primero tengo que resolver el DNS para después poder acceder al servidor web y descargarme la página. Además, cada vez que me descargo una página, en realidad hago decenas de consultas de DNS porque la página tiene componentes que están en distintos lugares y tengo que resolver todas esas direcciones. Entonces, sí han habido ataques que han sido más notorios porque han afectado en forma notable a determinada zona. Tal vez no para dejarla sin servicio de DNS, pero sí para hacer que las cosas anden un poquito peor. Esos ataques hay algunos documentados, en toda la historia hubieron 2 o 3 bastante significativos que están documentados, los pueden buscar en internet, y después sí hay un montón de ataques que ni siquiera se documentan porque el sistema está pensado para eso y nada, el ataque empieza, el ataque termina, no afecta a nadie se entera, listo. ¿Sí? Seguramente el que se entera es el operador, pero el operador, su trabajo diario es darle soporte y administrar el conjunto de copias de su servidor. Entonces, bueno, ellos no van a andar publicando todos y cada uno de los ataques, porque eso además sería una locura, digamos. Ya les digo, cualquier dispositivo en sus casas está intentando ser atacado decenas de veces por día, mínimo. Sí. Y después, ¿cómo buscar vulnerabilidades dentro de un código? Buena pregunta. Mi especialidad no es la del código. Yo no soy un buen programador, no me definiría como un buen programador, digamos, pero bueno, existen organizaciones privadas que proveen mecanismos y software, y hay organizaciones que se dedican a eso, se dedican a hacer lo que se llaman ataques controlados de penetración a diferentes infraestructuras, monitoreo, desde revisar el código hasta realmente
generar ataques reales en ventanas coordinadas de tiempo, en ambientes controlados, para verificar qué tan seguro es determinado sistema. Entonces uno puede contratar a estas organizaciones para que realicen esas pruebas, ¿sí? Y son auditorías de seguridad, ¿sí? No son otra cosa que auditorías de seguridad, y estas organizaciones me van a decir, bueno, en base al resultado de esa prueba, mirá, esto te conviene fortalecerlo, te conviene implementar este protocolo porque tenés esta vulnerabilidad acá, esto está bien asegurado, esto no, y me hacen recomendaciones. Y también existe un montón de software libre, de libre utilización y de libre acceso, a través del cual uno podría llegar a generar sus propios tests. Bueno, eso ya depende de cada uno, a qué de toda esa, de todos esos elementos recurre, ¿verdad? Pero básicamente buscar vulnerabilidades dentro de un código en sí no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, por más abierto que sea el código. Si no tengo el código es imposible, y casi imposible, porque puedo simular un ataque, bueno, a ver qué pasa, y si ese ataque es satisfactorio, voy a ir a reclamarle al que hizo el código, pues yo no tengo acceso al código. Pero aún teniendo acceso al código, aún teniendo toda la documentación del código, es muy difícil revisar código, digamos, ¿sí? Entonces, en general, la revisión no se basa en revisar el código para ver exactamente qué hace cada línea de código, sino en generar situaciones, simular situaciones, y poner a prueba la funcionalidad más que el código. Y bueno, si la funcionalidad falla, ahí sí voy a la parte del código que creo que implementa esa funcionalidad que falló, y la reviso, digamos, y trato de corregirla si tengo acceso al código, o le pido que lo corrija el fabricante si no tengo acceso al código. Ese sería un poco el mecanismo, digamos, ¿sí? Bien. Vamos a hablar rápidamente de algunas otras protocolos y funcionalidades que existen relativas al DNS, que aportan en materia en materia de seguridad, de privacidad o de resiliencia de alguna manera, ¿sí? Entonces, una de ellas es esta. Esta no es tan conocida, por lo menos no, sí en la comunidad técnica de DNS, pero no de ninguna manera en el resto del público, digamos, y está bueno mencionarla porque está bien conocer esto y conocer qué es y qué aporta, ¿sí? Esto se llama QName Minimization, o voy a hacer un intento bestial también de traducirlo al español, sería como minimización de las consultas. ¿Está? Minimización de las consultas. ¿Qué es eso? Primero, ¿dónde actúa esto? Bueno, esto actúa en la comunicación entre el recursivo y el autoritativo, en el mismo lugar que actuaba el DNSSEC, pero no tiene nada que ver con DNSSEC. Es otra funcionalidad distinta que provee este protocolo que se llama QName Minimization. Recordemos que el autoritativo le empieza a preguntar, empezando la raíz, le empieza a preguntar a cada uno de los servidores cuál es la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio, ¿sí? Lo mismo que el cliente le pidió. Imaginemos que yo quiero encontrar la dirección IP asociada a www.ejemplo.com. Un cliente me hace esa pregunta, yo soy un servidor autoritativo, voy a empezar a preguntarle a la raíz, che, raíz, alguno de los 1400 servidores raíz, le voy a preguntar, ¿cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? Obviamente el servidor raíz no tiene la respuesta a eso. El servidor raíz me va a decir, yo no tengo la respuesta a eso, pero sí te puedo decir quién administra el .com, porque la raíz es el padre del .com, entonces sabe quién administra el .com. Ok, me da la dirección IP del .com. El recursivo va y le pregunta al .com, che, .com, ¿quién es? ¿Cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? El .com tampoco tiene eso, pero sí sabe quién administra ejemplo.com. Le devuelve al recursivo la dirección IP del servidor autoritativo de ejemplo.com. El servidor recursivo ahora le pregunta al servidor autoritativo de ejemplo.com, de nuevo, ¿cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? Y ahora sí, como yo le estoy preguntando la dirección IP de www.ejemplo.com al autoritativo de ejemplo.com, ejemplo.com es el padre o es el que tiene esa dirección. Si es el que tiene esa dirección, me va a dar la respuesta que estoy buscando. Me va a decir efectivamente cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com, que es lo que yo estaba buscando, y yo se lo doy al cliente. ¿Sí? Fantástico. Fíjense que en todas esas consultas que el recursivo hizo a los diferentes autoritativos, empezando por la raíz, siempre envía la misma pregunta, y siempre envía la pregunta completa. A todos le pregunta por toda la pregunta, a todos les pregunta lo mismo. A todos les pregunta, ¿cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? Cuando
yo tengo Q&A minimization, la minimización de las preguntas, el protocolo funcionando, cambia el comportamiento de las preguntas que hace el recursivo a los diferentes autoritativos. ¿En qué cambia? En que ahora el recursivo, si tiene Q&A minimization encendido, digamos, no le hace la pregunta entera. Cuando le va a preguntar a la raíz, como él ya sabe que la raíz no tiene toda la respuesta, sino que la raíz solo sabe quién es el autoritativo del .com, lo único que le pregunta el recursivo a la raíz es, quiero saber quién es el autoritativo del .com. Y la raíz, le responde. Después le va a preguntar al autoritativo del .com. Antes le preguntaba, ¿quién es la dirección IP de www.ejemplo.com? Ahora solo le pregunta, ¿cuál es la dirección IP del autoritativo de ejemplo.com? El .com se la devuelve. Y finalmente, el autoritativo de ejemplo.com sí le hace la pregunta completa. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. En lo que respecta a consultas y a respuestas, la consulta es más chiquita. Por eso se llama Q&A minimization, minimización de la consulta. Es decir, yo no le mando toda la información a un servidor que sé que no la tiene. Solo le mando lo que necesita saber para poder responderme a mí y que yo vaya a preguntarle al siguiente. ¿Sí? Entonces, a la raíz solo le pregunto por el com, al com solo le pregunto por ejemplo.com, y a ejemplo.com sí le mando toda la pregunta. ¿Qué provee entonces Q&A minimization? Provee privacidad. Principalmente privacidad. ¿Por qué? Porque el servidor recursivo no está diciéndole a todos qué es lo que quiere averiguar. Solo le dice a cada uno lo mínimo que necesita saber. Entonces, de esa manera, eso termina por darle más privacidad al cliente. ¿Por qué? Porque la pregunta original que hizo el cliente al recursivo, el recursivo no se la repite a todo el mundo. Entonces, todos esos otros no pueden saber qué es lo que yo estoy tratando de buscar. Solamente saben lo que necesitan saber para responder y nada más. El único que sabe lo que yo estoy tratando de buscar, obviamente, es el servidor recursivo, porque el servidor recursivo es el que lo busca. Ahí sí no tengo más remedio que decírselo. Pero en ese caso, solo el cliente y el servidor recursivo van a saber a qué sitio quiere entrar el cliente. Entonces, eso le da más privacidad al cliente. Y bueno, por otro lado, alguien podría decir también que, claro, como la consulta es más pequeña, también el volumen de tráfico es menor, hay un montón de preguntas que no le llegan a los servidores que no tengan que llegarles, etc. Entonces tiene otras ventajas, si se quiere, en paralelo, pero la principal ventaja, la principal funcionalidad es la de la privacidad. ¿Ok? A ver, hay una pregunta en el chat, ¿no? Un comentario, Rodrigo. Así es, hay una pregunta y un comentario. Ajá. Bueno, ambas son preguntas. La primera, ¿puede un ransomware encriptar la tecnología que usan los servidores raíces actuales? La respuesta es, si un atacante lograra inyectar un ransomware en uno de los servidores raíz, sí, o sea, si logran instalar la aplicación y logran instalarla como administrador, ese puede encriptar todo el sistema operativo, digamos. Ahora, quienes administran los servidores raíz protegen los servidores raíz de ese tipo de evento, digamos, ¿no? No es fácil ganar acceso como administrador a un servidor raíz, digamos. Y aunque eso aunque eso se lograra, como hay 1000 y pico de copias, imagínense que yo logro atacar un servidor, averiguo el usuario administrador, logro tener acceso a la red del servidor, logro acceder al servidor, entrar como administrador, instalar un programa y encriptar todo el sistema operativo. O le borro todo el sistema operativo. ¿Tá? A los efectos prácticos lo mismo. El servidor deja de funcionar. Llamo al operador de ese servidor y le digo, mira, tengo acceso a uno de tus servidores, te encripté toda la información de uno de tus servidores raíz, pagame, si no, no te doy más la contraseña. ¿Y qué va a hacer el administrador del servidor raíz? Borra el servidor, crea otro servidor, lo pone a funcionar y listo, porque en realidad que ese servidor deje de funcionar no pasa nada, hay 1490 y pico más que pueden responder y que todos tienen la misma información. Entonces, en ese caso no es un problema porque yo puedo desarmar ese servidor, levantar otro servidor y poner la información en el otro y listo, ya está. Entonces no es un problema. El problema es cuando un ransomware te ataca una infraestructura que no tiene respaldo, que no es reemplazable. ¿Entendés? Ahí sí, ahí ya marchaste. Pues no tenés forma de obtener de nuevo esa información y además, como es la información esa, está toda contenida en ese sistema que te atacaron, dejás de proveer el servicio acá. No se deja de proveer el servicio y no hay necesidad de recuperarlo, simplemente lo borro, lo creo de nuevo, le pongo la información de nuevo y ya está. ¿Sí? Entonces,
la respuesta es podría, pero en realidad no tendría afectación, porque, de nuevo, como hay muchos que dan la misma funcionalidad y es bastante resiliente, el sistema está diseñado para justamente, ante ese tipo de eventualidades, seguir funcionando sin ningún impacto para los clientes. Y no sé si hay otra consulta. Creo que no era consulta, era Un más comentario. una reacción a tu Ajá. explicación, ¿no? Que eso es como una propagación. Sí, en el caso de la explicación que estamos haciendo de cómo funciona la resolución, sí, es como, en general, digamos, es eso, que una minimization lo que hace es, quédense con esto, es proveer privacidad a través de, en vez de enviarle la pregunta completa que el cliente me hizo a todos, solo le envío a cada uno lo que necesita saber para poder responderme y que yo encuentre la respuesta. Entonces, el único que conoce exactamente toda la pregunta va a ser el cliente, el recursivo y bueno, y el servidor que me da la respuesta, pero bueno, ese la va a conocer porque es el que le voy a preguntar, digamos. Ella la sabe, no tiene que esperar a que alguien se la pregunte, digamos. Entonces, de esa manera se le aporta más privacidad a los usuarios, ¿sí? En ese nivel, acá, entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo, como está marcado en el diagrama ese. Bien. Esta otra tecnología, no me gusta llamarlas tecnologías, este otro protocolo, digamos, esta otra funcionalidad que se llama Hyperlocal, ¿qué es? ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, Hyperlocal, primero, ¿dónde actúa? Actúa a nivel de servidor recursivo. Acá no es en una comunicación, sino es a nivel del servidor recursivo. ¿Qué es Hyperlocal? Hyperlocal es el servidor recursivo, dijimos que lo único que conoce en realidad, cuando yo instalo un servidor recursivo y se pone a funcionar, lo único que conoce es las direcciones IP de los 13 servidores raíz, nada más. Las 13 direcciones IP de los servidores raíz. ¿Cuántos hay? 1000 y pico, porque hay muchas copias de cada uno de ellos. Pero son 13 direcciones IP nomás. Eso es lo único que conoce el recursivo. Entonces el recursivo sale a preguntarle a uno de los servidores raíz y después al resto de la forma en que ya explicamos. Hyperlocal, ¿qué es? Hyperlocal es tener una copia de toda la zona raíz en el mismo servidor recursivo. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la ventaja de que el recursivo ahora no tiene que ir a preguntarle a los servidores raíz, porque ya tiene la información en memoria almacenada. Entonces, ese primer paso, que es ir a preguntarle a la raíz, como lo tiene en memoria, es rapidísimo. Eso es tiempo cero, prácticamente. ¿Sí? Si yo reduzco a cero el primer paso, gano en velocidad, o sea, hago que toda la resolución sea más rápida, porque ya le eliminé un paso prácticamente. No tengo que hacer la consulta a un raíz, esperar a que me responda y después ir a apuntar al siguiente. Saco de memoria el primer paso y directamente voy y le pregunto al de primer nivel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, existen unos servidores, ICANN tiene unos servidores disponibles desde los cuales los operadores de servidor recursivo pueden configurar Hyperlocal en su servidor recursivo, y estos servidores recursivos se van a bajar una copia de la zona raíz, la van a instalar en memoria y la van a utilizar. La ventaja que tiene, básicamente la ventaja más grande que da Hyperlocal, es acelerar la velocidad de la resolución de DNS, teniendo una copia de la zona raíz en el propio servidor, y también tiene algunas ventajas desde el punto de vista de si yo tengo algún problema de conectividad muy puntual y momentáneo, y por algún motivo ese servidor recursivo no puede acceder a un servidor raíz, bueno, como tiene la copia en memoria, en principio podría sacarlo de la memoria. Ahora, digo que tiene que ser algo pasajero y momentáneo porque, ¿qué sucede? Esa copia que tengo de la zona raíz la tengo que actualizar, porque si no, cambia la zona raíz y el servidor recursivo no se entera de los cambios. Entonces, el servidor recursivo, cada determinado tiempo, eso es configurable, va a ir y va a volver a descargarse la copia, la última versión, para tener siempre la versión más nueva de la zona raíz. ¿Sí? Y si algo pasa con la copia, si no puede conectarse con el servidor desde el cual descarga la copia, o pasa algo, lo que va a hacer es, debería, y lo hacen en general todas las implementaciones de servidores recursivos, funcionar como habíamos dicho, o sea, pasa a funcionar como si nunca hubiera tenido configurado Hyperlocal, y recibe la consulta, va, le pregunta a la raíz, etc. O sea, Hyperlocal no sustituye a los servidores raíz. Es un complemento para, en la mayoría de los casos, acelerar la resolución de DNS, eliminando el tiempo que se insume en ir a preguntarle a la raíz, pero no sustituye a los servidores raíz. ¿Sí? Porque, de nuevo, si hay un problema de conectividad o algo, el sistema va a volver a funcionar sin esa copia local. ¿Okay?
Querido Nicolás, Sí. una alerta de 9 minutos para que Perfecto, administres perfecto. tu tiempo. Buenísimo. Bien. Gracias. Entonces, eso es hyperlocal, de esa manera funciona. Esto es más de lo mismo, digamos, este es un diagrama que justamente lo que hace es, este sería el ejemplo original y este sería con hyperlocal, donde el servidor recursivo se ahorra esa consulta al servidor raíz, siempre y cuando todo esté funcionando normal, si no, pasa a funcionar como funcionaba originalmente sin hyperlocal. Bueno, esto rápidamente, existen otras buenas prácticas que no están directamente vinculadas con DNS, pero sí afectan el sistema de nombre de dominio y sí afectan la seguridad en Internet. Como no todo es el DNS, el DNS es apenas una partecita de todo, es solamente eso de conocer la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio, pero después la información en Internet viaja entre diferentes equipos para llegar de un dispositivo al otro, de un servidor a mi navegador, de un teléfono a otro teléfono, etc. Todo lo que se transmite por Internet, en realidad va dando saltos, o va pasando de equipo en equipo, ¿sí? A través de un montón de equipos de red, un montón de fibra ópticas que van por abajo del mar, etc., o satelitales, o conexiones inalámbricas, hasta que llega de un dispositivo al otro, ¿sí? Todo ese trayecto, toda esa acción de llevar la información de un punto al otro entre dos dispositivos conectados a Internet, todo eso, esa acción, las decisiones de qué camino sigue la información entre un dispositivo y otro, es lo que se denomina ruteo o enrutamiento, ¿sí? O routing en inglés, ¿sí? ¿Qué es el enrutamiento? Es la acción de transportar la información entre un dispositivo y otro, conectado a Internet, ¿sí? Es el chofer del vehículo que lleva la información, ¿sí? Entonces, ese enrutamiento, digamos, también existe forma de hacerlo más seguro, ¿sí? Existe una funcionalidad que se llama RPKI, protocolo que se llama RPKI, que básicamente lo que hace es proveer autenticación de origen y integridad para las rutas. En vez de lo que hacía DNSSEC para los nombres de dominio, que lo firma y envía la información, RPKI lo hace para los prefijos que se usan para enrutar la información. Lo que hace RPKI es firmar los prefijos IP, IP versión 4, IP versión 6, y asociarlos a algo que se llama sistema autónomo, que son digamos, Internet. ¿Cómo está formada? Internet no son solamente dispositivos interconectados entre sí a través de redes, ¿sí? Hay como un nivel intermedio, ¿sí? Que es los administradores de cada una de esas conjuntos de redes que componen Internet, digamos. Internet es un conjunto de redes, por eso se dice que es una red de redes. Cada una de esas redes, a su vez, es una red de redes, y cada una de esas puede tener, a su vez, estar compuesta por más redes, ¿sí? Es como si fuera redes adentro de redes, adentro de redes, adentro de redes, y todo eso, a lo cual hay acceso público, es lo que conocemos como Internet. Entonces, y cada uno de esos conjuntos de redes son administrados por organizaciones distintas. Mi proveedor de acceso a Internet administra un conjunto de redes que utiliza para darme acceso a Internet a mí. Yo en mi casa puedo tener un conjunto de redes que administre yo, etc. Bueno, todos los administradores de redes públicas, no las redes de mi casa que administro yo, pero sí la red de mi proveedor de acceso a Internet, etc., todas las que son redes públicas, ¿sí? Están agrupadas en lo que se llaman sistemas autónomos, ¿sí? Un sistema autónomo es como una zona de DNS, pero aplicado al enrutamiento, ¿sí? La zona de DNS, ¿se acuerdan que era un conjunto de dominios administrado por una misma organización? Bueno, en enrutamiento, el sistema autónomo es un conjunto de redes administradas por una misma organización. Y la interconexión de todos esos sistemas autónomos es lo que conocemos como Internet. Entonces existe un protocolo que se llama RPKI, que lo que hace es firma la información que se pasan entre sí esos sistemas autónomos para poder enrutar, para poder transportar la información entre un punto y otro, digamos, ¿sí? Es otro protocolo que le da al sistema de enrutamiento lo mismo que DNSSEC le da al sistema de DNS, ¿sí? Manners, ¿qué es Manners? Manners es un conjunto de buenas prácticas. Manners es una iniciativa de la Internet Society, ¿sí? Que consiste en generar un conjunto es mucho más que generar solamente un conjunto de buenas prácticas, pero empieza por generar un conjunto, un repositorio de buenas prácticas. No es que se pongan a hacer las buenas prácticas, sino que recopilar y generar también, ¿por qué no?, nuevas buenas prácticas en materia de enrutamiento. Es decir, todo esto que estábamos hablando del ruteo en Internet, de llevar la información de un punto al otro de Internet, ¿sí? Hay un conjunto de buenas prácticas para que los que operan sistemas autónomos
que configuran los routers y configuran todos los caminos que sigue la información en Internet, implementen en sus equipos protocolos de seguridad, formas de hacer las cosas, formas de publicar las rutas, formas de transportar la información, un montón de buenas prácticas, recomendaciones para los administradores. Obviamente, como toda buena práctica, es opcional, no es mandatorio esto, ¿sí? Pero bueno, es una iniciativa que aporta mucho en materia de seguridad y de buenas prácticas y de resiliencia a todo el sistema global de enrutamiento, digamos, en Internet. KindDNS o Kindness, como sería en inglés, digamos. Kindness es una iniciativa de ICANN, ¿sí? Con un objetivo bastante similar al de Manners. Es una iniciativa de ICANN que busca de alguna manera, para explicarlo rápido, busca hacer lo mismo que hace Manners para enrutamiento. Kindness lo busca hacer para DNS. Es un conjunto de buenas prácticas para administradores de servidores DNS, de servidores recursivos, de servidores autoritativos, de operadores de registros DNS, etc. Para todo el ecosistema de DNS, bueno, se trata de... Es una iniciativa relativamente nueva, que está comenzando recién. El objetivo es ese, recopilar un conjunto de buenas prácticas para que apliquen los que administran alguna de las partes de todo ese ecosistema de DNS, ¿sí? Y bueno, esta es la última slide. Para tranquilidad de Rodrigo, con 2 minutos ahí de tiempo final. En este slide simplemente mencionar que no todo es DNS, no todo es enrutamiento, sino que también hay muchas cosas para hacer por parte de los administradores de sistemas a nivel organizacional y a nivel doméstico también. Es decir, recuerden que nosotros en nuestras casas somos el usuario, pero también somos el administrador de la red, también somos el que se encarga de la seguridad de la red, etc. Entonces, esa es la diferencia grande y uno de los factores más grandes y los problemas potenciales más grandes que hay cuando nos movemos de la oficina a nuestra casa, ¿no? Que ahora nosotros no tenemos la protección de todo el equipo de TI que se encarga de la seguridad y de todo de la empresa, porque en mi casa me tengo que encargar yo de la seguridad, de todo y de la red y de todo, ¿no? Desde ir al supermercado a comprar el router si se rompe, hasta poner un antivirus en la máquina, o tratar de sacar un virus, o reinstalar un sistema operativo, o bueno, contratar a alguien para que lo haga, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre temas de autorización, temas de autenticación, eso de, ay, no cambio la contraseña nunca porque es horrible cambiar la contraseña. Bueno, yo en lo personal tengo como una especie de amor-odio con esas políticas de cambio de contraseñas. Es tan malo, para mí, personalmente, esto es personal, para mí es tan malo no cambiar nunca una contraseña como poner excesivas restricciones a la hora de generar una contraseña. O sea, la seguridad tiene que tener un contexto, no existe la seguridad absoluta para todo, digamos, es un contexto. Es decir, si yo quiero securizar esto, ok, necesito una contraseña, me basta con una contraseña de 4 dígitos, con un PIN, o necesito una contraseña de 256 caracteres, así que no se la acuerda a nadie. Y bueno, si yo tengo que escribir esa contraseña para acceder a mi casilla de correo electrónico y pongo una contraseña de 256 caracteres, probablemente nunca más acceda a la casilla de correo electrónico porque es aburridísimo e insoportable tener que escribir una contraseña así para leer mi correo electrónico. Ahora, si estoy administrando un sistema crítico, bueno, capaz que sí le pongo una contraseña que no la recuerde nadie, que sí la tenga que copiar y pegar de algún sistema de administración de contraseñas o lo que sea, digamos, ¿sí? Tienen que tener eso en cuenta, pero digo, una cosa es tan mala como la otra, siempre hay que encontrar el balance correcto. Tema de encriptación. La encriptación es buena y es útil siempre que la funcionalidad que ustedes requieran se beneficie de encriptar los datos. Tampoco es salir a encriptar todo porque sí, pero siempre que la funcionalidad para que ustedes estén aplicando, digamos, se beneficie de la encriptación, está bueno usar encriptación. Eso me provee la certeza de que nadie que no tenga el código, la clave o el mecanismo para desencriptarlo va a poder ver lo que yo estoy mandando. Entonces me da un canal seguro, digamos, provee privacidad, ¿sí? Actualizaciones, esta es otra, ¿no? Los sistemas no se ponen a funcionar y se dejan ahí para siempre. Ni los sistemas operativos de mi computadora de casa, ni el de la bombita de luz, ni el de un servidor de la empresa que tiene toda la base de datos de la empresa. Hay que mantenerlos actualizados. Los parches justamente solucionan los últimos problemas de seguridad. Entonces los sistemas los tengo que tener actualizados. Tengo que actualizar los sistemas, ¿sí? Actualizar el sistema operativo de mi teléfono, actualizar en la medida de lo posible, mantenerlo siempre actualizado, ¿sí? Y bueno, y después sí, el tema de seguridad en los correos electrónicos para
tratar de estar atento, sobre todo para ataques de tipo phishing y eso, que bueno, que buscan a través de algo, de una suerte de ingeniería social, buscan víctimas, digamos. Y bueno, eso está un poco en el entrenamiento y en la atención que pongamos. Yo creo que, bueno, que como usuarios cada vez tenemos que estar un poco más atentos, por lo menos a esas cosas básicas, cuando recibimos un correo de alguien que no se supone que nos tiene que mandar un correo o algo que no esperábamos, ¿sí? Nada distinto a lo que hacemos normalmente, no sé, con la llave de nuestra casa, bueno, ahora hacerlo también en el mundo digital, digamos, un poco de sentido común. Y bueno, hasta ahí Excelente. la presentación. Y no sé si quedó alguna pregunta, Rodrigo, si tenemos un minuto Sí, para alguna excelente, pregunta. excelente, Nicolás. Disculpa que haya tenido que cortar, pero realmente muy interesante toda esa perspectiva técnica de lo que se ve en el mundo del DNS, ¿no? Realmente es muy interesante. Y creo que nos despediremos de tu presentación con dos preguntas. ¿Se utiliza Bind en los servidores raíz? Y la segunda es, ¿cuál es la versión de Bind donde se puede implementar DNSSEC? A ver, se utiliza Bind en los servidores raíz. El Bind para el resto en general, digamos, rápidamente. Bind es una de las aplicaciones de servidores autoritativos. Si estamos hablando de servidores raíz, estamos hablando de servidores autoritativos. Es un servidor implementado por una organización, un programa, digamos, para usar como servidor autoritativo. Los administradores de las 12 organizaciones esas que administran todos los servidores raíz, cada uno es libre de elegir los servidores que quiera. Bind goza de la fama y de la antigüedad suficiente como para ser uno de los más utilizados. Digamos, Bind, primero que fue, si no fue el primero, fue uno de los primeros implementaciones de servidores DNS que se diseñó, digamos, ¿sí? Y es muy utilizada, es una de las más utilizadas. Pero bueno, en esencia hay 4 o 5, diría yo, que son las más utilizadas. Bind es una de ellas, o sea que la respuesta es sí, se usa. Hay muchos operadores a nivel de servidores autoritativos raíz que utilizan Bind. De hecho, esto es algo que no mencioné, pero me viene bien la pregunta, es lo siguiente. Si otro mecanismo para aumentar enormemente la resiliencia es tener varios sabores de lo mismo. Es decir, si yo tengo que implementar un servidor autoritativo y quiero que sea muy resiliente y voy a generar muchas copias, ¿por qué tengo que poner todas las copias con el mismo software? Existe un protocolo para mantenerlas sincronizadas. Ese protocolo, no importa el software que yo tenga, va a funcionar igual. Entonces, yo puedo instalar, en un mismo servidor puedo instalar Bind, pero también puedo instalar otros servidores. Entonces, si alguno de esos tiene un bug, el resto no se va a ver afectado porque son otro servidor distinto, digamos. Es como tener varios sistemas que hacen la misma funcionalidad, un servidor DNS, pero de diferentes fabricantes, digamos. Entonces, ahí soy más resiliente, porque un problema encontrado en uno no me repercute en el resto, digamos. Entonces, la mayoría, o gran parte incluso de los administradores de servidores recursivos, mantienen diferentes versiones, mantienen diferentes servidores de diferentes fabricantes. Bind es uno de los más utilizados. ¿Cuál es la versión Bind donde se puede implementar DNSSEC? En todas las versiones que están disponibles, dirían todas, en la última seguro, pero lo que es Bind 9, digamos, que es el Bind que todos conocemos, diría que todas las versiones de Bind que uno puede encontrar por ahí, por lo menos las últimas 10, soportan ya soportan DNSSEC. Obviamente lo mejor sería siempre instalar la última versión estable. Si lo voy a instalar de cero, instalar la última versión estable, y si no, bueno, programar una actualización para ir siempre a la última versión estable de esos programas, porque esa tiene resueltos muchos problemas de seguridad y la configuración y el mantenimiento es mucho más simple, porque lo que sí ha pasado con todos los servidores DNS es que a medida que avanzan las versiones, se va haciendo mucho más simple la cantidad de configuración y la administración de los mismos. Entonces, siempre mi recomendación sería ir a la última versión estable, ¿de cuál? De que yo elija. Bind es una opción. Excelente. Muchísimas gracias, Nicolás. Realmente